La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Ya he renovado mi mecenazgo, porque de la misma forma que no renuncio a un café con un amigo para que me cuente las cosas buenas y malas que le pasan, pues tampoco quiero privarme de un café con la Resistencia y que me pongan al día de cómo les van las cosas en España. Así que gracias por el programa. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. Yo quiero hoy reclamar al Gobierno que haga algo, que actúe, que no desaparezca ni se limpie las manos. El Gobierno de Sánchez se ha lavado las manos y tienen algunos taxistas con violencia, con cortes de carreteras, tienen sitiados y chantajeados a muchos españoles. Que ha conseguido desalojar un partido que no olvidemos que llevaba 37 años en el gobierno. Yo creo que todo el mundo entiende que en democracia eso no es saludable y que era obligatorio, era necesario desalojar el Partido Socialista de Andalucía. No entiendo el argumento que exponía la señora Villacís era, claro, en Andalucía era obligatorio ponerse de acuerdo porque llevaba 36 años el gobierno del Partido Socialista. El gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid lleva 23. ¿En Madrid no era obligatorio? De defensa de los derechos, de la lucha contra la violencia de género, de defensa del matrimonio igualitario, de defensa de las personas con derechos LGTB, es una política crucial, desde luego, para los progresistas de este país. Entonces, se puede apoyar igual a lo que dice Vox que lo que dice el Partido Socialista, las leyes del Partido Socialista. Entonces, claro, un partido, si fuera así, la consistencia ideológica les hará, decaer en un lento atardecer. Mientras nosotros estamos haciendo un acuerdo presupuestario que sube el salario mínimo a 900 euros, que incrementa la partida de atención a la dependencia, que revierte los recortes en educación, que tiene un montón de medidas buenas para la gente, Íñigo no ha participado de ese trabajo, que es lo que entiendo yo que da sentido al trabajo de Unidas Podemos, y estaba urdiendo un plan secreto con la alcaldesa de Madrid para montarse otro partido. Para eso es Más Madrid. Van más de 7.000 personas registradas para participar en muy pocos días. Yo tengo una sensación renovada, una sensación que a mí no me invadía, de gente que te lo dice por la calle, o que te escribe, o que te para, que a mí no me invadía desde hace por lo menos 3 años. Acabo de hacer una declaración de prensa exigiendo al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que España reconozca al presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó. Buenos días, cafetera. Bien, están siendo unas horas de infarto para los venezolanos y para la comunidad internacional porque, como sabéis, Juan Guaidó, el jefe de la Asamblea Nacional, el líder de la oposición venezolana, se ha autoproclamado presidente interino de Venezuela y ha conseguido que Donald Trump, el ultraderechista Bolsonaro, Macri, pero también Trudeau y otros líderes políticos le den su apoyo. Nicolás Maduro acababa de iniciar un segundo mandato, pero Guaidó, apoyándose en un artículo de la Constitución que permite al Poder Legislativo, a la Asamblea Nacional, ejercer las funciones del gobierno cuando la presidencia está vacante, se ha autoproclamado presidente. Pero,
¿está vacante la presidencia? La Asamblea Nacional considera que sí, porque Maduro no ha jurado su cargo ante ella. Y es que Maduro, en lugar de celebrar la investidura allí, a quien considera en desacato, lo hizo ante el Tribunal Supremo. Este vericueto legal, apoyado por Trump y otros líderes internacionales, que tampoco dan credibilidad a las elecciones que se han celebrado en Venezuela y que ha ganado Maduro, ha roto en dos al país. Así que el mundo mira con preocupación lo que ocurre. Pero en un debate tan polarizado, tan lleno de matices, resulta muy difícil el análisis sin quedar sepultados por la propaganda y por las descalificaciones. No obstante, si queremos tener una idea precisa de lo que está ocurriendo, conviene recordar que en temas de esta complejidad y en el mundo de los adultos, nada es blanco o negro, sino que los matices se encuentran en la amalgama de grises. Pero hay algunas preocupaciones, como dice Álvaro Rodríguez en Twitter. ¿Qué pasa si los malos son en parte buenos y los buenos son en parte malos? O como dice la periodista Ana Pardo de Vera, ¿de verdad ya nos hemos olvidado cómo acaban esas buenas intenciones de Estados Unidos para arreglar la vida y devolver la democracia a los ciudadanos de otros países? O, si miramos a nuestro país, como dice Antonio Maestre, donde resulta significativo ver con lo barata que está en España la palabra golpista y lo que cuesta usarlo hoy en Venezuela. Porque, en efecto, el debate público se sitúa hoy en si debemos considerar lo ocurrido como un golpe de Estado o no. Y para huir de la batalla de legitimidades y de la propaganda, este es un debate retórico que vamos a aparcar, pero sí conviene que nos hagamos una pregunta. ¿Se queda el país al borde de la guerra civil? ¿Van a respetar los derechos humanos quienes dicen que llegan para luchar contra la violación de los derechos humanos? Detrás de esta acción gana o pierde la gente de Venezuela. Y por último, quienes afirman que vienen a salvar la patria, ¿están verdaderamente preocupados por los venezolanos? ¿Lo está Donald Trump? ¿Creéis que lo está Bolsonaro? Esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera de hoy, 24 de enero de 2019. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola. Bueno, este va a ser el asunto sobre el que pivote hoy el programa, porque como podéis imaginar, acapara el protagonismo de las portadas de los periódicos, no solamente en España, en todo el mundo. Hablaremos con alguien del orden mundial, con un politólogo, que nos explique cuáles son los matices que ha utilizado la oposición para autoproclamarse dirigente, líder, presidente interino de Venezuela, y que nos explique por qué ha sucedido esto, dónde está esa brecha en el asunto legal, cuáles son los apoyos de los países y en qué situación se encuentra el pueblo venezolano, porque hay una gran preocupación, es ahora mismo una sociedad partida en dos, y mientras tanto la Unión Europea, que titubea con algunos pronunciamientos públicos en favor del autoproclamado presidente, pero la visión final, hablan de que se repitan las elecciones. Bueno, todo eso lo vamos a repasar aquí con vuestra ayuda. Y como hoy es un debate, un tema, como decíamos en la apertura, en estos debates, en el mundo de los adultos, tan llenos de matices, tan complejos, lo que necesitamos es sosiego, calma, para tratar de comprenderlo. Cada uno después tendrá su idea de lo que está ocurriendo. Hay quien dice, bueno, es un golpe de Estado en toda regla. Es un golpe de Estado en toda regla, aunque no se produce con los matices con los que antaño se producían los golpes de Estado, encabezados por un militar y con los tanques en la puerta del Parlamento. Hoy los golpes de Estado no tienen esta consideración, nos dicen. Pero también hay quien dice, no, la legitimidad la perdió el presidente cuando convocó una nueva asamblea porque consideraba que estaba en desacato la Asamblea Nacional. Así que, en fin, sea como sea, el debate, desde luego, es un debate complejo, pero como tenemos mucho interés en comprender los matices, luego cada cual podrá sacar las conclusiones que quiera, pero que tenga la información sobre la mesa. Así que de eso hablaremos a lo largo del programa, para lo que os pedimos vuestra participación. 627-002-002 es el WhatsApp del programa. Os pedimos vuestra ayuda y también a través de un hashtag, almohadilla, la cafetera Venezuela. Almohadilla, la cafetera Venezuela. Lo que pasa es que hemos puesto en mayúsculas la E mayúscula y la U mayúscula, porque aquí la Unión Europea va a tener mucho que decir. Puede inclinar la balanza. Así que, almohadilla, la cafetera Venezuela, el mundo está en vilo ante la situación de ese país. Y ojo, no está en vilo por lo que le pueda ocurrir a Maduro o lo que le pueda ocurrir a otras personas del gobierno. Está en vilo por lo que le pueda ocurrir a la ciudadanía, por lo que pueda ocurrir
a los venezolanos, a la gente que vive en ese país. Y mientras tanto aquí, como todo se politiza y todo se utiliza para la batalla electoral, pues ya hemos visto algunos pronunciamientos que vamos a ir analizando ahora enseguida aquí en el programa. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Sigue con nosotros. Bueno, pues un saludo muy especial a todos los que os estáis incorporando. Carlos, Mamen, José Francisco, José Espronceda, Wildwise, Obdemurian, Ángel, Rubén, Robespierre, a todos los que estáis participando en directo de este programa y a los mandos del Enterprise, la subcomandante María Navarro. Muy buenos días. Bueno, no sé si en días como hoy esta terminología así como bélica es muy afortunada, no. Pero es verdad que ¿qué debates tan complejos cuando las posiciones están tan polarizadas? Uno ve el debate hoy, el debate público en las redes sociales y donde está la gente pronunciándose, el grado de enfado es máximo. Y qué difícil es el análisis cuando la situación se encuentra en este espacio, ¿no? Y sobre todo porque se van a mezclar eso mismo, ¿no? Los intereses partidistas, los intereses de ciertos países también, y al final se va a olvidar lo más importante, que es la ciudadanía, como siempre, ¿no? Va a quedar relegada a todos esos intereses y veremos cómo se enmaraña un tema como este y también cómo se introduce en la agenda política española, claro que sí. Sí, por eso queríamos poner el foco precisamente en la ciudadanía. ¿Cómo va a salir la ciudadanía después de este proceso? Porque más allá de las batallas político-militares que se puedan dar en Venezuela, al final quien acaba perdiendo siempre es la gente de abajo. Y esto, claro, alguien me decía, dice, ¿crees de verdad? Ayer que hice unas llamadas con esto y estuve preguntando un poco cómo es la situación dentro, interior. Me decían, ¿crees de verdad que hay una preocupación por los derechos humanos? La hay en Somalia, la hay en Yemen, la hay en Arabia Saudí. ¿De verdad el gobierno norteamericano, que considera aliado al gobierno de Arabia Saudí, tiene alguna preocupación por los derechos humanos? ¿Crees que este conflicto se estaría dando si las empresas petrolíferas venezolanas estuvieran en manos de las empresas norteamericanas, de las empresas petrolíferas norteamericanas? ¿Crees que Donald Trump, que tiene, digamos, el foco colocado sobre los combustibles fósiles, tiene alguna preocupación? ¿Realmente es una cuestión humanitaria lo que se está debatiendo? Lo que pasa es que la situación interna es muy grave. Hay denuncias de Amnistía Internacional desde hace años que se incumplen los derechos humanos. Es verdad que hay una ruptura en la convivencia política absolutamente extraordinaria y esto puede desembocar muy fácilmente en una guerra civil. Y también es cierto que se encuentra con una hiperinflación desbocada, el salario mínimo que apenas ronda los $5 mensuales. Claro que si vemos los países de su entorno, pues no es que se encuentre en una posición. Lo que pasa es que Venezuela ha sido un país extraordinariamente rico y cuando los precios del petróleo acompañaban, pues las políticas sociales se desarrollaban con muchísima fortaleza. En cuanto los precios del petróleo se han desplomado, pues lo que está ocurriendo en Venezuela desemboca en lo que desemboca. Ahora bien, ¿y los venezolanos? ¿Qué preocupación tienen los líderes políticos que se estaban ayer manifestando? Los veíamos en la Puerta del Sol, que se acercó Pablo Casado, o los pronunciamientos de Ciudadanos de Albert Rivera sobre la situación en Venezuela. ¿Están realmente preocupados por la gente de Venezuela o por las élites de Venezuela? Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Mientras tanto, el gobierno español ha decidido encomendarse a la Unión Europea y ponerse a disposición de la Unión Europea para buscar una posición concertada. También hay críticas en torno a esto, porque la Unión Europea, como siempre, llega tarde y lenta a los pronunciamientos públicos. Pero ahora veréis que hay matices, ya hay alguna información a esta hora que nos permite también acercarnos un poquito con más precisión a la posición de la Unión Europea, porque mientras que Juan Guaidó se ha autoproclamado presidente de Venezuela con el beneplácito de los
Estados Unidos. Ahora la Unión Europea reclama elecciones a Maduro. De momento evita reconocer como presidente a Guaidó. Vamos a ver si no cambia esta posición, porque ya decíamos antes que ha habido algunos líderes como Donald Tusk o algunas otras personas que ya se han pronunciado favorables a reconocer el conservador italiano Antonio Tajani, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ni más ni menos que el presidente del Parlamento Europeo y el presidente del Consejo Europeo. Se habían mostrado partidarios apoyando abiertamente el asalto al poder contra Maduro. Así que, de esto hablaremos ahora en un ratito con los politólogos del orden mundial para que nos den las claves de cuáles han sido esos mecanismos legales, más allá de las otras valoraciones que cada uno les sabrá colocar. Pero, como digo, insisto, hoy es la portada en prácticamente toda la prensa mundial. Así que, si os parece, repasamos los periódicos y después conversamos con el orden mundial y hablaremos también con Emilio Silva. Hoy es jueves de Memoria Histórica. Street corner, free man want to south. We watch yourself across, heading further to New York while we burning in the heat. On the state route through the drought, the highway's melting down. Our tire seems to drown. Bueno, pues como os decíamos hoy, en las portadas de los periódicos, en el periódico El País, el líder opositor venezolano se declara presidente interino apoyado por Trump. Lo que está ocurriendo en todo caso tampoco se puede entender sin observar el contexto en el que se han manejado los medios de comunicación españoles, que han recibido acusaciones sistemáticamente de estar apoyando el golpismo dentro de Venezuela desde España en las portadas de nuestros periódicos y con posiciones siempre muy marcadas contra el gobierno de Maduro. Hoy en todo caso, vemos una cierta distancia todavía con lo que está ocurriendo allí, entre otras cosas porque nadie se atreve a pronunciarse políticamente. Hemos visto a Borrell, que se mantenía con una extraordinaria cautela. Nadie sabe muy bien dónde colocarse porque nadie sabe si esto va a triunfar o va a fracasar, como ha ocurrido en otros momentos en la historia de Venezuela. Dice el periódico El País, el líder opositor venezolano se declara presidente interino apoyado por Trump. Todas las potencias americanas, salvo México, respaldan a Guaidó. Maduro anuncia la ruptura de relaciones diplomáticas con Washington. No es tan fácil porque, aunque dicen que rompen con los diplomáticos norteamericanos, ¿cómo van a pedirle que abandonen el suelo venezolano si la diplomacia norteamericana decide quedarse allí, en la embajada? Y si se quedan allí y el nuevo presidente autoproclamado les da respaldo, si al gobierno de Maduro, a la policía de Maduro, al ejército de Maduro se le ocurre pisar la embajada, eso supondría pisar suelo internacional. Habría un conflicto, pisar suelo norteamericano, habría un conflicto internacional de una dimensión que todavía nadie sabe. Entonces no se sabe cómo se va a poder gestionar esta tensión. Dice el periódico El País que el líder opositor y el jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, de 35 años, Juan Guaidó, se proclamó ayer presidente interino del país, un paso adelante que obtuvo el apoyo inmediato de Estados Unidos y de las principales potencias, salvo México. Dice el periódico El País en su portada. En España, el titular de Asuntos Exteriores, Borrell, llamó a la cautela, pidió mantener la unidad de acción de la Unión Europea y un debate rápido de los ministros europeos para no tomar una decisión sin tener la información necesaria. Los líderes del PP y Ciudadanos, Casado y Rivera, reclamaron al gobierno reconocer al autoproclamado presidente. Decía ayer Pablo Casado que se presentó ni más ni menos que en la Puerta del Sol, donde se habían concentrado en Madrid, donde se habían concentrado numerosos ciudadanos venezolanos reclamando al gobierno español que reconociera también a Juan Guaidó, al presidente al presidente interino autoproclamado, al líder opositor. Acabo de hacer una declaración de prensa exigiendo al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que España reconozca al presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó. España siempre ha estado con sus hermanos iberoamericanos, con nuestras naciones hermanas de Latinoamérica, y España tiene que liderar al grupo de países europeos
y a las instituciones comunitarias en el reconocimiento del nuevo presidente interino y de la Asamblea Nacional Venezolana. Queremos agradecer a las naciones, a Estados Unidos, a Brasil, a Colombia, al Grupo de Lima, a todos aquellos que de una vez por todas piden a gritos que acabe la represión y la miseria en Venezuela. Claro, y ahí utilizando para el rédito político interno una situación tan extraordinariamente delicada como la que se está viviendo a esta hora en Venezuela. Mientras tanto, os podéis imaginar el resto de los medios de comunicación en España, el ABC, el periódico La Razón, el periódico El Mundo, con claros apoyos hacia el presidente autoproclamado Juan Guaidó. Dice, Venezuela despierta contra el régimen, dice el periódico ABC, con una fotografía del momento en el que se proclamó presidente encargado de Venezuela. Dice, Maduro ordena detenerlo, da 72 horas a Washington para que sus diplomáticos abandonen Caracas y mientras tanto Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Paraguay lo reconocen como legítimo, pero también hay países que no han querido reconocerlo. Miles de venezolanos piden en Madrid a Sánchez que reconozcan el nuevo gobierno, dice el periódico ABC en su portada. En el periódico El Mundo, Trump reconoce a Guaidó como presidente de Venezuela. El líder opositor desafía a Maduro y se autoproclama jefe de Estado interino en una manifestación masiva. La Unión Europea pide elecciones libres y creíbles en el país, pero no le respalda a este nuevo presidente autoproclamado explícitamente. El desafío contra Nicolás Maduro se dejó sentir ayer por los cuatro costados en Venezuela, una demostración de fuerza con cientos de miles de personas en las calles y a la vez con la confirmación del hastío nacional. El hito histórico del 23F, del 23E, porque es 23E, dice, el hito histórico del 23E, conmemoración del día en que cayó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, forzó al final la jura como presidente encargado de Juan Guaidó, dice el periódico El Mundo en su portada. Además, en el periódico La Razón, Guaidó, presidente, asume el cargo para convocar elecciones libres, dice. Claro, siempre que llega alguien y dice que viene para convocar elecciones libres, dice, los opositores esperan apoyo de parte del ejército. España evita el respaldo. Gran pulso de la oposición a Maduro. El presidente de la Asamblea Nacional se proclamó presidente interino. Y es verdad que empezó a recibir algunos apoyos internacionales. Por ejemplo, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, que públicamente dio su apoyo a Juan Guaidó. Ecuador, por eso, se hace eco del pronunciamiento de la Asamblea Nacional de Venezuela, que dentro del marco de las normas de la Constitución de su país ha declarado que corresponde un relevo presidencial, en el mando presidencial. En ese sentido, la República del Ecuador reconoce como presidente interino de Venezuela al señor presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Ecuador augura que el nuevo presidente interino, en el marco de la ley, llame a la brevedad posible a elecciones libres y transparentes, con amplia observación internacional, e inaugure, así, una nueva era de prosperidad democrática y de fraternidad en su país. Así que algunos de los apoyos han sido bastante explícitos de los países alrededor y, mientras tanto, claro, luego hay mucha ironía por la manera en la que en España han corrido raudos y veloces a apoyar este nuevo autoproclamado presidente. Decía David Ortiz en un tuit que ha tenido mucha repercusión, decía, Pablo Casado y Albert Rivera, que no reconocen el gobierno de Sánchez, le piden a Pedro Sánchez que reconozca un gobierno en Venezuela. No podréis negarme que España es una fábrica de zoquetes con ínfulas. Y, en fin, y es verdad que aquí es bastante llamativo, resulta bastante irónico que en un país donde se ha establecido aquí un fortísimo debate, un intensísimo debate sobre la legitimidad o no de caminar. No, es que aquí se ha utilizado un vericueto en Venezuela, un vericueto de la Constitución que deja el debate en una situación muy compleja, muy llena de matices, porque había quien decía, no sé si era Gerardo TC, me parece que decía, claro, aquí con lo que hemos utilizado la palabra golpista, dice, también lo decía Antonio Maestre en Twitter, y dice, claro, dice Gerardo TC, spoiler de la prensa española, lo de Venezuela, al contrario que lo de Cataluña, no es un golpe de Estado. Tan solo es que
Uno que no ha ganado las elecciones autoproclamándose presidente porque sí. Dice, y si lo detuvieran sería un preso político. Bueno, ha tenido un montón de reacciones porque hoy el debate, os podéis imaginar, la polarización del debate es absolutamente salvaje. Bueno, pues esto decía con una enorme tensión tanto en las calles como en la diplomacia internacional, que está buscando el lugar donde ubicarse. Vamos a ver exactamente cuáles han sido los matices de esto. Ahora hablamos enseguida con los politólogos de el orden mundial para que nos aclaren algunas dudas sobre la posición del ejército, por ejemplo, en qué lugar se encuentra. Estás escuchando La Cafetera. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, pues en días como hoy conviene ponerse en manos de politólogos que nos expliquen exactamente cuáles son los matices de las informaciones que estamos, más allá de las valoraciones, de las informaciones que estamos conociendo en las portadas de los periódicos. Y por eso le hemos pedido hoy a Fernando Arancón, de El Orden Mundial, que nos eche una mano. Fernando Arancón, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y tengo, en primer lugar, una pregunta que hacerte, porque hemos visto que se ha utilizado, digamos, un espacio legal que existe en la propia Constitución venezolana para que el líder de la oposición se pueda autoproclamar presidente, ¿no? ¿Esto en qué ha consistido? ¿Cuál es el movimiento? Vamos a ver, la Constitución de Venezuela, como la práctica totalidad de constituciones del mundo, establece un procedimiento, pues porque si el presidente o el jefe de gobierno se muere, se pone enfermo, desaparece o simplemente es un crápula que no quiere ejercer sus funciones, pues existan mecanismos para sustituirle o sacarle del poder. No es una sucesión que está contemplada a nivel legal. En lo que se basa Guaidó y y sus partidarios de la oposición es en el artículo 233, sobre todo, de la Constitución venezolana. Ahora explicaré aquí un poco en qué se basa, pero bueno, básicamente hay un montón de discrepancias porque al final es algo tan excepcional lo que está ocurriendo hoy en Venezuela que realmente la Constitución no llega a legislar bien eso, ¿no? Lo que viene a decir es que la Constitución dice que cuando el presidente no ha sido electo, es decir, ha sido votado pero todavía no ha tomado posesión, y se muere, se pone enfermo, la Asamblea Nacional lo rechaza, es el presidente de la Asamblea Nacional el que, como presidente interino, toma la presidencia y tiene 30 días de posesión para organizar unas elecciones que saquen un nuevo presidente elegido por sufragio universal. La cuestión aquí es que podemos partir de dos bases. La primera, que Maduro fuese el presidente ya elegido porque tomó posesión el 10 de noviembre, por tanto no sería un presidente electo y el siguiente sucesor en la línea sería el vicepresidente del gobierno, que ahora mismo es Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, y si consideramos, que es lo que también argumenta la oposición, que las elecciones del pasado mes de mayo y por tanto la toma de posesión de Maduro fueron fraudulentas y por tanto Maduro es un presidente ilegítimo, ahora mismo el mandato de Maduro habría concluido en diciembre y por tanto no habría ningún presidente en el cargo, es decir, habría una vacante.
y eso la Constitución no lo contempla, porque siempre contempla que un presidente se sucede a otro o siempre hay una persona, por decirlo, en la rueda que toma el relevo de la jefatura del Estado y del gobierno de la nación. Por tanto, vamos a dos caminos, por decirlo, que son calles cortadas, porque por un lado no terminaría de encajar bien esa proclamación de Guaidó y por el otro simplemente hay un vacío de poder. Por tanto, en ninguno de los dos lo que ocurrió ayer en Venezuela está enmarcado perfectamente en la Constitución de Venezuela. Claro, ahí entran las dudas sobre la legitimidad del movimiento, pero con el respaldo con el que ha contado de líderes internacionales dándole el apoyo, como Donald Trump, ahí lo que se discute es si las elecciones que se celebraron recientemente, por las que le han dado el resultado electoral a Maduro, fueron legítimas o no. Dice la oposición que fueron ilegítimas, que el resultado fue ilegítimo y ponen dudas sobre la veracidad de los resultados. Exactamente, ¿qué es lo que se discute en esas elecciones? ¿Por qué consideran que ha habido un error? Porque lo que da la impresión visto desde fuera, como decía aquí Rubén, claro, es que parece que algunos reclaman elecciones hasta que llega el candidato que les gusta. Sí, vamos a ver, en Venezuela hay cierto consenso en que las últimas elecciones competitivas y con garantías fueron las legislativas del 2015. Antes las hubo y, de hecho, con Chávez había elecciones competitivas y legítimas. Y eso no se ponía en duda. Pero en esas legislativas del 15, la oposición, que va en una coalición, saca la llamada supermayoría, saca una mayoría cualificada en la Asamblea Nacional. Y a partir de entonces, lo que se plantea desde, no voy a decir chavismo, sino desde el madurismo, porque ya serían dos cosas distintas, es, instrumentalizar las instituciones del Estado de Venezuela, para, impedir, por así decirlo, que la oposición siga obteniendo cuotas de poder en distintas instituciones y bloquear, por así decirlo, la acción legislativa del Parlamento, de la Asamblea Nacional, para entorpecer la acción de Maduro. Y entonces empiezan caminos e interpretaciones bastante extrañas de la Constitución, porque aquí todo el mundo la ha manoseado a su antojo, con una Asamblea Constituyente que quiere ser un Parlamento paralelo, cuando en la Constitución no está prevista para eso. Empiezan el Tribunal Superior de Justicia dice que la Asamblea Nacional está en desacato, la Asamblea Nacional luego dice que Maduro está en desacato, es decir, que los poderes del Estado empiezan a pegarse entre sí. Entonces se llega a una mezcla en la que todo está completamente desdibujado, nadie parece tener la legitimidad, pero todo el mundo dice que tiene la legitimidad, es decir, se embarulla todo de tal manera que no nos permite distinguir demasiado bien cuáles son los poderes del Estado. De hecho, ya que tanto se ha hablado estos días de esta clasificación famosa de The Economist, del índice de democracias, España está ahí en ese índice de democracias plenas, pues Venezuela este año pasado, ya entró en la categoría de autocracia. Antes estaba en los regímenes híbridos, que al final son una mezcla entre democracia y autocracia, tienen ahí una mezcla, un poco al gusto, y este año ya pasó a considerarse, al menos por The Economist, una autocracia, ¿no? Entonces estamos viendo eso, una deriva en la que se instrumentaliza el Estado, se interpretan como cada uno quiere entender la Constitución a su antojo. En fin, es una situación que a nivel jurídico y a nivel político es básicamente un desastre. Y Fernando, te quiero preguntar una cosa, ¿qué tiene que pasar ahora? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Porque ¿de qué depende que Guaidó pueda proclamarse realmente presidente, pueda ser reconocido como tal? Supongo que en esto tiene algo que ver la tensión, hasta dónde se lleve, el papel del ejército, no sé, pero ¿qué podemos esperar de los próximos días? O sea, ¿cuál es ahora dónde se ha colocado el foco? Claro, aquí hay varios matices importantes. Primero, me gustaría apuntar el reconocimiento de un gobierno es una acción legítima de los estados. Es decir, es totalmente legítimo que Estados Unidos, Brasil, Colombia, Argentina o quien sea reconozcan a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Como a ti y a mí, mañana Uzbekistán puede decidir que somos los legítimos presidentes del gobierno de España por la razón que sea. Es decir, es una prerrogativa que tienen los Estados y a nivel de derecho internacional es legítimo, como el derecho o no que tienen los Estados a reconocer a otro Estado. En ese sentido, creo que no debería haber mucho debate porque al final es una cuestión básica de derecho internacional. Otra cosa es los motivos que hay detrás, si es hipócrita, si no es hipócrita, qué intereses hay, etcétera, etcétera. Pero la cuestión que tenemos encima de la mesa es que muchos vecinos del continente han reconocido a Guaidó. También esto hay que matizar que hay mucha cuestión declarativa, pero a nivel efectivo quien tiene el control sigue siendo Nicolás Maduro. De eso no hay ningún tipo de duda. Ahora mismo Guaidó es un presidente
no de boquilla, pero bueno, a efectos internacionales tiene reconocimiento y poco más. Como comentabas, sí es cierto que ahora mismo, desde hace tiempo básicamente, el estamento militar es uno de los actores con mayor poder dentro de la élite del Estado venezolano y del gobierno de Nicolás Maduro. Desde Chávez, y Maduro ha continuado esa línea, soy los inteligentes, como para entender que la estabilidad del Estado y de su propio gobierno básicamente pasa por tener a los militares contentos. Como ocurre en muchos países, si tú no tienes a los militares contentos, te dan un golpe de Estado, te quitan de en medio y se ponen ellos. Es lo que ha ocurrido en muchísimos sitios. Entonces, Maduro, durante estos últimos años, ha estado promocionando a muchísimos militares a altos puestos de empresas públicas, de instituciones del Estado, para básicamente mantener la lealtad. Y la mayoría de ellos participan de todos los beneficios que al final consigue la élite del gobierno. Pero en estas últimas semanas que hemos ido viendo como pequeños golpes, pequeñas insurrecciones de unidades pequeñitas, denota que hay un malestar evidente en el estamento militar. ¿Hasta qué punto una parte importante del ejército me refiero, puede decidir en un momento dado, señor Maduro, hasta aquí ha llegado? Pues yo creo que hasta que cuando ellos mismos no les compense mantener el sistema en el que ahora mismo están metidos. La cuestión es que ahora mismo el sistema les beneficia. ¿Cómo no les beneficiaría? Pues, por ejemplo, creo que con el embargo petrolero que tanto ha estado profetizando Trump o ha amenazado Trump con imponer sobre Venezuela, pues ahí el Estado básicamente empezaría a colapsar, porque Venezuela a día de hoy depende de las rentas y de las ventas del petróleo. Entonces creo que eso hay un punto de inflexión importante para que parte del estamento militar se plantee que Maduro ya no les es tan beneficioso como a ellos les gustaría, y a lo mejor se planteen en determinado momento pues transigir o plantear una transición política para conservar ciertos beneficios o privilegios políticos que han mantenido hasta ahora. Así que va a depender de las medidas que puedan tomar los países posteriormente. La Unión Europea ha pedido un adelanto electoral, la convocatoria de unas elecciones. ¿Esto es verosímil que salga adelante? La Unión Europea, como otros países como México, Uruguay, han sido conservadores en el sentido de que han apostado por un camino conciliador, que no diría que es mejor ni peor, pero es la vía que se ha mantenido hasta ahora, y lo cierto es que Maduro se ha aprovechado de ella para ir alargando y estirando los tiempos, pues en principio bajo la lógica de que cuanto más tiempo pase, pues la crisis ya pasará, a la gente se le olvidará y aquí no ha pasado nada, ¿no? Entonces, puede resultar inteligente, por decirlo, porque no compromete a nadie, no hace escalar más la tensión política y la tensión social, pero es una vía que a día de hoy tiene un recorrido limitado, porque es la que se ha llevado hasta ahora por parte de muchos estados y no ha terminado de funcionar. No quiere decir con esto que haya que probar vías más duras. En política muchas veces asumimos que hay una opción buena y una mala, ¿no? Puede haber 5 malas. Entonces, porque el paso que han dado el reconocimiento, tampoco creo que sea demasiado provechoso para Venezuela, como tampoco lo sería un embargo petrolero, como mucho menos lo sería un golpe de Estado o una intervención extranjera, ¿no? Entonces, veremos cómo se desarrolla, pero están un poco a la expectativa de lo que puede ocurrir, y siempre apostando por esa vía política que se ha mantenido hasta ahora. Y luego veo que hay un gran debate también sobre si detrás de este movimiento, que no tiene, digamos, las características de las que solían tener los golpes de Estado convencionales, tal y como los conocíamos, pero si detrás de este movimiento está directamente Estados Unidos. Estados Unidos es un actor importantísimo en la región, eso está claro. Entiendo que esto es un debate muy complejo, pero, por ejemplo, a mí, personalmente, la interpretación de estos sucesos no me lleva a pensar que esto pueda ser considerado un golpe de Estado. Y explico por qué. Un golpe de Estado entiendo que es la disrupción del orden político por una vía violenta, por una vía armada, por una vía, en fin, empleando métodos punitivos. Este señor lo que ha hecho es subirse a un estrado y decir: yo soy el presidente de Venezuela, y unos países le han reconocido. Más allá de eso, como ya he mencionado antes, esos efectos prácticos no tienen ningún poder ni ningún recorrido. Ahora mismo Guaidó, más allá de la legitimidad internacional, no tiene ningún poder en Venezuela.
más allá de la legitimidad internacional y del poder que le da su cargo como presidente de la Asamblea Nacional. El poder lo sigue teniendo Maduro, y eso es innegable. Por tanto, bueno, creo que hablar de un golpe de Estado de una persona que dice ser el presidente de un sitio me parece un poco atrevido, y aquí creo que tenemos paralelismos cercanos de situaciones similares, ¿no? Entonces, bueno, Estados Unidos, de hecho, hace poco, creo que lo sacó el New York Times, que la CIA había estado barajando con militares desafectos con Maduro dar un golpe de Estado, y se había bajado del carro al no verlo demasiado claro. Bueno, también es una cuestión, si puede estar la mano detrás, pero a día de hoy no lo creo, es un movimiento más diplomático. Igual que se habla también el petróleo, pues yo ahí siento diferir, ¿no? El petróleo aquí no es una variable clave. Desde Hugo Chávez, Venezuela vende la mayor parte de su producción a Estados Unidos. Es decir, que no es que Estados Unidos quiera el petróleo de Venezuela. Estados Unidos desde hace mucho tiempo tiene el petróleo de Venezuela, porque Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro se lo han vendido. Y es de donde Venezuela se ha financiado, de la venta de petróleo de Estados Unidos, ¿no? O sea que también creo que hay que relativizar y mirar con perspectiva los fenómenos, más allá de ir rápidamente a un maniqueísmo de estos son los buenos y estos son los malos, ¿no? No hay blancos y negros. Lo que sí, esto ya nos hemos acostumbrado, que la mayor parte de los debates, y sobre todo en política internacional, al final tienen tantísimos matices que es muy difícil encontrar un punto de vista que se aproxime a la realidad. Pero una cosa que nos ha llamado la atención es que Nicolás Maduro se ha encomendado a una nueva, digamos, geopolítica, y se ha aproximado a China abiertamente, además. Esto también puede ser un detonante de los desencuentros con los países de alrededor, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que desde hace un par de años el ciclo político en América Latina ha cambiado completamente. Antes teníamos multitud de gobiernos de corte progresista, en un sentido amplio del término, desde Brasil, Argentina, Ecuador, Venezuela, Cuba, por supuesto, etcétera, etcétera. Y en 2 años ha cambiado completamente. En Colombia pasamos de un Juan Manuel Santos, que era más conciliador con Venezuela, a Duque, que tiene una línea durísima. En Brasil es evidente que no es lo mismo, que no era, vamos, lo mismo con Dilma Rousseff, luego con Temer, y ahora mismo con Bolsonaro, que prácticamente han pedido una intervención directa en el país. Y Venezuela pues busca aliados donde los puede encontrar. El problema para Venezuela es que Rusia y China están muy lejos, y América Latina, para ambas potencias, no son un escenario geoestratégico prioritario, porque simplemente no entra dentro de su proximidad o de los intereses que pueden tener como países, ¿no? Entonces ahora mismo le quedan Bolivia, Nicaragua, Cuba, Uruguay con un perfil un poco más discreto, que a lo mejor es de los primeros en bajarse del barco. El México de López Obrador sí que parece que ha aguantado un poco, porque con Peña Nieto se habría alineado claramente con Colombia, Brasil, Argentina, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que sí es cierto que a nivel diplomático pues tiene una situación complicada. También es cierto que Maduro, si algo ha hecho muy bien, es conseguir mantenerse en el poder a lo largo del tiempo y saber jugar muy bien con esos tiempos, y aplazando la escasez y el aislacionismo al que le han ido sometiendo, ¿no? Entonces veremos cómo evoluciona geopolíticamente esta situación. Pues Fernando Arancón. Fernando, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. A vosotros. Un saludo. Bueno, continuamos aquí en la cafetera. Las guerras se venden mintiendo, como se venden los autos. Son operaciones de marketing y la opinión pública es el target. En el año 1964, el presidente Lyndon Johnson denunció que los vietnamitas habían atacado 2 buques de los Estados Unidos en el Golfo de Tonkin. Y entonces el presidente Johnson invadió Vietnam. Cuando ya la guerra había destripado a una gran multitud de vietnamitas, en su mayoría mujeres y niños, el ministro de Defensa de Johnson, Robert McNamara, confesó que el ataque del Golfo de Tonkin nunca había existido. Los muertos no resucitaron. Y en marzo del año 2003, el presidente George Bush denunció que Irak estaba a punto de aniquilar el planeta con sus armas de destrucción masiva. Eran, según él, las armas más letales
jamás inventadas. Bueno, vamos a hablar enseguida con Emilio Silva, que además me pone un mensaje, hoy es jueves, los jueves abrimos un espacio para la memoria, pero me pone un mensaje que está llegando a IFEMA y que en IFEMA hay un lío montado. Ya sabéis que hay una huelga del taxi en algunas ciudades españolas, concretamente en Madrid, con bastante intensidad, y se está celebrando estos días Fitur, y entonces hay un lío monumental en las puertas de IFEMA. Y vamos a hablar ahora enseguida con él, mientras me ha llamado mucho la atención una cosa que decía Fernando Arancón del Orden Mundial, que decía: hay que tener en cuenta que se haya autoproclamado presidente no le convierte en presidente, aunque algún país diga yo te apoyo, pero eso no te reconoce como presidente interino, ¿no? Me llamaba la atención porque es una perspectiva que no ha sido recogida en los medios de comunicación, pero nos interesaba mucho saber cuál es el espacio que han aprovechado para darle pátina de legitimidad a lo que es un movimiento totalmente unilateral al margen de las urnas, ¿no? Por eso era muy importante que explicase cuál es el vericueto legal que ha utilizado, y por eso era la razón por la que hemos llamado a Fernando Arancón del Orden Mundial. Bueno, estamos en la cafetera, hoy es jueves, y los jueves, ya sabéis, hablamos sobre memoria histórica. Españoles. Franco ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia... ¡Quiete todo el mundo! ¿Quiénes? Que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién lo dice esto? Coño, yo te lo acabo de oír. Ah, amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has creído nunca. Joder, qué bárbaro, oye. No has creído nunca. Estoy impresionado. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. Es que creo que nosotros estamos para mirar al futuro, para encargarnos de los problemas de las personas, de los vivos, y para dejar a los muertos que descansen en paz. Oír a un cura decir rojo asesino, todos los rojos son unos asesinos, y saber que mi padre era rojo y que lo habían matado. Es por el bien de todos los infelices que han muerto por tráfico. Bueno, pues ya lo sabéis, es jueves, los jueves abrimos un espacio siempre en la cafetera para hablar de memoria histórica, pero también es una excusa perfecta que nos sirve para conversar con Emilio Silva, que es presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, pero a quien ya conocéis de larga trayectoria aquí en el programa. Emilio Silva, muy buenos días. Buenos días. Pero que estás en el epicentro de un follón, porque estás llegando a IFEMA y te has encontrado con todo el lío de los taxis, ¿no? Pues sí, hay una sentada de taxistas y, bueno, estaban ahí gritando de todo. La verdad es que muy animosos para los días que llevan aquí. Me sorprende porque pura energía lo que tienen. Ya, hay algún vídeo que luego escucharemos porque, en fin, en esto también están siendo acogidos con desigual fuerza, pero bueno, hablaremos de eso. Oye, estábamos hablando de Venezuela, la situación en Venezuela una vez más se repite en Latinoamérica, el apoyo de los Estados Unidos, directo o indirecto, de la inestabilidad en la región, siempre hacia gobiernos conservadores, siempre los gobiernos de izquierdas o que llevan la etiqueta en su bandera terminan, si no siendo empujados, en situaciones de muchísima dificultad. ¿Cómo lo estás viendo esto? Bueno, en el fondo lo que ha hecho Trump de alguna manera es volver a lo que en los años 70 se llamaba la doctrina Sinatra, ¿no? Que era un concepto de la ciencia política a través de la canción My Way, a mi manera, pues que Estados Unidos políticamente actuaba fuera de las reglas internacionales a su manera, ¿no? Y bueno, pues este apoyo tan inmediato, ¿no? Que parece casi diseñado, ¿no? Porque ha sido toda una operación muy veloz a la hora de que varios países reconozcan ese autoproclamado nuevo presidente, pues forma parte de algo que Estados Unidos hizo mucho en los 70 y bueno, pues parece que ahora está regresando a esa política, ¿no? Que tantas dictaduras y tantos horrores le dio al mundo. Bueno, pues en todo caso, como queríamos hablar de
de memoria histórica en este país. Mira, hay una información que se ha estado publicando en las últimas horas por una querella que ha admitido la justicia en España, una querella de Rivas Vaciamadrid, por los crímenes del franquismo contra sus vecinos, y ha sido admitida en el juzgado de instrucción número 35. ¿Esto qué recorrido tiene? Bueno, hay que ponerle a esas cosas algunas comillas, ¿no? Porque ha habido varias querellas admitidas a trámite recientemente en Paterna con las exhumaciones que hay allí y que luego se han archivado, ¿no? Entonces, bueno, es el tránsito, digamos, positivo, pero hay que ponerle muchas comillas porque la vida judicial de las víctimas de la dictadura pues ha sido bastante tortuosa desde que han empezado a pelear en los juzgados, y existen todo tipo de presiones para que ningún juicio, no haya un precedente, ¿no? Porque en el caso de Argentina hubo algún juzgado un juzgado de instrucción, un juzgado local, el que abrió los primeros casos que luego, bueno, generaron contradicciones que fueron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue quien dictó que las leyes de obediencia debida y punto final en Argentina no tenían ningún vigor, y el Tribunal Supremo argentino las tumbó y empezó a juzgar militares, ¿no? Civiles y algún religioso católico. Entonces, bueno, aquí un poco lo que se busca también, hay varias ciudades que tienen una red de denuncias, ¿no? Contra la impunidad del franquismo, que han hecho este tipo de denuncias. Está Pamplona, está Madrid, y bueno, esta se ha metido a trámite, es una buena señal, pero hay que verlo con bastante precaución porque las presiones políticas que pueden caer en un lugar como ese son muy grandes, ¿no? Lo hemos visto y nos ha llamado la atención porque en todo caso está siendo muy, muy, muy observado por el hecho de que se admita a trámite, que es bastante raro, porque la vida judicial en este país, cuando se refiere a la memoria histórica, siempre es, iba a decir ambigua, pero no es ambigua, es claramente, mira para otro lado habitualmente, ¿no? Y esto lo hemos visto. Había una juez, yo recuerdo, cuando estuvimos en Piedrafita de Bavia, cuando fui a la exhumación aquella a la que me invitasteis, una juez que estaba por allí, intervino en el año 2002. Luego después sí, el follón de la jueza que después promovió una exhumación en Zamora, el juicio a Garzón. Bueno, esa jueza fue en el año 2002 y además acababa de llegar al juzgado, y fue quizás lo que la asustó de tener algo tan novedoso como una denuncia de una fosa común, y entonces abrió diligencias, hizo unas pruebas de ADN a los cuerpos que se habían encontrado, los hizo desde el juzgado, ¿no? Pero luego ahí se quedó la cosa, ¿no? Entonces nosotros permanentemente, cada vez que encontramos una fosa, denunciamos en un juzgado la aparición de esos restos, ¿no? Y lo normal, según la ley de enjuiciamiento criminal española, un juzgado, cuando aparecen restos humanos en un lugar que no está ni preparado ni señalado para ello, el juzgado se tiene que personar allí para ver esa irregularidad que supone y si tiene que llevar a cabo alguna investigación. Según la ley española, un asesinato común, normal, pues alguien que mata y solo comete, digamos, ese asesinato prescribe a los 20 años, ¿no? Como estamos hablando de más de 100.000 personas asesinadas en un periodo fundamentalmente de 3 meses, entre finales de julio y finales de octubre del año 36, en zonas donde no hubo guerra, que era una operación sistemática, pues según el derecho internacional estos crímenes tienen otra categoría y no prescriben, ¿no? Precisamente por su gravedad. Entonces, bueno, pues hubo otra jueza, cuando denunciaron a Garzón, hubo una jueza en el año 2009, Tania Chico se llamaba, era jueza de Benavente, en Zamora, y allí exhumamos una fosa que fue promovida por ella. Exhumamos unos cuerpos en Santa Marta de Tera. El alcalde de ese pueblo fue muy desagradable con los familiares porque le molestaba la exhumación y no paraba de meter prisa a los arqueólogos, y un día la jueza llamó al alcalde, que tenía los familiares en el despacho, y cuadró al alcalde y le hizo disculparse por el comportamiento que había tenido. O sea, lo cuadró como, bueno, pues un juez en su territorio tiene muchas potestades, ¿no? Y bueno, pues esta mujer hizo algo que no había ocurrido.
ha ocurrido muchas veces con mujeres, en nuestro caso por lo menos, de las denuncias de las fosas, y luego está el caso del juicio que se abrió en la Audiencia Nacional en 2008, que bueno, nosotros llevamos 8 años haciendo exhumaciones y digamos que no éramos una amenaza para una élite para la élite franquista, ¿no? Porque bueno, no les gustaba que se hablara de esos crímenes, que se vieran esas imágenes, pero no eran una amenaza directa. Pero el hecho de que un juez de la Audiencia Nacional, que puede mandar a la Policía Judicial a sacar el archivo de una casa, de una familia, o sea, que puede llevar a cabo un montón de actuaciones, eso sí provocó un verdadero susto, y entonces quienes acabaron fundamentalmente con la carrera de Garzón fueron María Teresa Fernández de la Vega, como contó el juez, el ex magistrado supremo José Antonio Martín Pallín, que cuando ella se entera de que Garzón va a investigar el franquismo, pegó un puñetazo en una mesa y dijo: se van a acabar las garzonadas, y lo hicieron con la colaboración también de Federico Trillo, ¿no? Entonces, entre los problemas que tiene España con la memoria hay uno que no tiene que ver con los partidos políticos, tiene que ver con su estructura social, ¿no? María Teresa Fernández de la Vega fue hija de un hombre condecorado por Franco. El régimen a su familia le concedió varias empresas de energía eléctrica, las acaba de vender ella y la parte que le corresponde a su familia hace unos meses, y bueno, pues es gente que tiene intereses reales, ¿no? Porque ha tenido privilegios que existen hoy todavía, materiales. Y entonces, en ese momento se construyó detrás de la audiencia una especie de cosa nostra, ¿no? Donde hubo una alianza entre sectores diferentes políticamente, pero con intereses compartidos con respecto a esos privilegios, y bueno, pues como si fuera una cosa nuestra, el juez que intentó investigar resulta que acababa de ser o de cometer un delito por tratar de saber la verdad, ¿no? Que es la función fundamental de un juez. Entonces han ocurrido cosas tan raras como esa, ¿no? Sí, porque hemos visto que cada vez que se inicia una vía, en todo caso en los tribunales, la memoria siempre se topa con la historia reciente de este país, y también hay una consecuencia evidente de que la vida judicial de este país ha sido muy heredera del franquismo. Están tribunales que proceden directamente, cuya naturaleza procede directamente del franquismo, por ejemplo la Audiencia Nacional, y vemos como la vida judicial termina siempre estando escorada cuando tiene que pronunciarse sobre estos temas, ¿no? Bueno, la actividad judicial de un país es uno de los grandes termómetros para medir su correlación de fuerzas, ¿no? Bueno, hemos visto como ayer le archivaban a Ana Botella esa causa por la venta que ha sido condenada por el Tribunal de Cuentas de esas viviendas sociales a fondos buitre, y cómo los tribunales lo han archivado, ¿no? Entonces, siempre es una correlación de fuerzas. Lo que ocurre en España es que todavía no ha habido una correlación de fuerzas a favor, digamos, de juzgar a las víctimas de la dictadura. Y es la razón por la que nosotros, cuando a Garzón lo denuncian, admiten todo a trámite y vemos lo que está ocurriendo en la Audiencia Nacional, pues teníamos aquí contacto con un estudiante de posgrado argentino, experto en derechos humanos, Matías Bailone, y bueno, pues empezamos a hablar de la posibilidad de poner una denuncia en Argentina para, bueno, igual que España ha juzgado cosas de Guatemala, de Chile, de Argentina, de Ruanda, ha admitido del Tíbet, incluso recientemente unas investigaciones sobre el Sáhara, pues dijimos, vamos a ver si la justicia es universal de verdad, tiene que servir de España hacia América Latina y del mismo modo, ¿no? Entonces, el verano del 2009 yo llevé a Matías al aeropuerto cuando volví a Argentina, le llevé con un disco duro con miles y miles de documentos, y allí con un grupo de abogados que casualmente habían sido unos cuantos de ellos formados por penalistas republicanos españoles exiliados en Argentina, pues empezaron a trabajar en lo que se conoce como la querella argentina, ¿no? Pusimos la primera denuncia en el caso de Darío Rivas, y desde el primer momento ya el fiscal general del Estado entonces, Cándido Conde Pumpido, empezó a poner obstáculos y palos en las ruedas, ¿no? Y eso no se ha parado hasta hoy. Hace 2 años y medio la Fiscalía General del Estado envió una orden a todos los fiscales. Bueno, no es una orden, es una comunicación para que quien quiera lo entienda, ¿no? No es una orden, pero en la que defendía la Fiscalía General del Estado que no había que colaborar con ninguna petición de la jueza argentina que está investigando el franquismo. Y entonces lo último que se ha hecho, que nosotros hicimos, fue la exhumación de Timoteo Mendieta, el padre de Ascensión Mendieta, que fue solicitada por la jueza argentina. Desde entonces
tenemos algunos casos pendientes que han llegado a España y se han quedado en un limbo, ¿no? Esperando que el tiempo pase. Y bueno, pues yo creo que un poco el escenario que plantearon las élites franquistas es que iban a morir los testigos, las víctimas, y luego que nosotros fuéramos a los archivos a ver qué encontramos para contar esa historia, ¿no? Por suerte no ha sido así, pero la suerte judicial de las víctimas de la dictadura es, pues es bastante penosa, porque alguien se ha encargado de que así lo sea, ¿no? Y de hecho, el mes que viene vamos a ver un montón de actos del gobierno con respecto al exilio, a los 80 años del exilio, que evidentemente son muy merecidos, pero nunca un gobierno ha conmemorado los 80 años del inicio de la dictadura, que para gente que no pudo salir de España, pues fue el inicio de una tragedia que en muchos casos duró todas sus vidas, ¿no? Siempre ha habido ese juego y, bueno, pues nuestro deber, entre comillas, y estos municipios como Rivas, Pamplona, Barcelona, Madrid y un montón de colectivos más, pues es intentar encontrar una grieta, ¿no? Donde podamos llevar esto a que se haga justicia como se hace con cualquier crimen, ¿no? Pues Emilio Silva, te agradecemos como siempre, Emilio, que nos aportes un poquito de luz en este periodo tan oscuro de la memoria cuando está relacionada con nuestro pasado reciente, la guerra civil, el franquismo, la dictadura aquí en España. Emilio Silva, muchísimas gracias. Muchas gracias y quiero decir que es muy bello resistir. Es bello resistir. Un abrazo fuerte, cuídate. Cuidarse. Adiós. Chao. We will make America safe again. And yes, together we will make America great again. No puede estar de moda ser izquierdas, pues si son unos carcas. Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién. Aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein para que no se pueda defender la libertad y la unión. Acosen a la gente estos meses. Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata. No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. Pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Yes, we did. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la... Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece como broma. Que es la única salida al problema territorial. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Resistencia. ¿Qué os parecería que ocurriría si Julio Anguita, en una manifestación contra la venta de armas a Yemen, considera ilegítimo al rey y se autoproclama presidente de la República Española? ¿Creéis que Rivera y Casado le aplaudirían? Bueno, creo que todos sabemos qué ocurriría con eso. Pero, ¿y qué ocurriría con Estados Unidos? Pero lo que estamos hablando aquí es de democracia o golpismo. Y los que llaman golpistas a un gobierno elegido democráticamente en Cataluña llaman ahora presidente a alguien que no ha sido elegido en urnas en Venezuela. La pregunta es, ¿qué es lo que se quiere? ¿Apoyar a las empresas? ¿Apoyar a Estados Unidos? ¿O apoyar la democracia y que la gente decida? Parece que la democracia no nos gusta cuando no se vota lo que a nosotros nos da la gana, que es el problema que tiene la derecha en España. Un abrazo, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, María, Fernando. Venezuela. Venezuela es un país que está sufriendo un bloqueo económico, tanto financiero como de productos, y donde cierta oligarquía mundial está deseando de meterle mano a sus recursos naturales, y eso es de vergüenza. Había que mirarlo de otra perspectiva. Que parte, como has comentado antes, parte puede tenerlo la culpa Venezuela, parte lo puede tener la culpa la derecha de Venezuela, pero bueno, eso tendrían que resolverlo ellos por los medios pacíficos y por la palabra, no por la violencia.
Pues en efecto, como dice Juan Pedro, eso debería ser lo que ocurre. Lo que pasa es que vemos cómo la tensión se incrementa y teníamos mucho interés. Primero queríamos abordar cuál es la perspectiva técnica a la que se ha agarrado el líder de la oposición para autoproclamarse presidente, pero también queríamos ver la posición de la Unión Europea, para lo que le hemos pedido a Ernest Urtasun que nos ayude, porque además acabo de ver, Ernest Urtasun, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Para empezar, había mucha entre los comentarios de los oyentes de la cafetera, en el hashtag y en el chat, había mucha preocupación por el enfoque que se le está dando y que le estamos dando nosotros mismos a este asunto, porque, claro, decías tú, dice, hubiera sido un escándalo legitimar un golpe de alguien que se autoproclama presidente sin pasar por las urnas. Por eso el comunicado de Federica Mogherini, en nombre de la Unión Europea, hace equilibrios, pero no reconoce a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, ¿no? No reconoce, bueno, entre otras cosas porque para hacer eso tiene que haber unanimidad de los 28 y sin duda ayer no la hubo porque probablemente ni España, ni Grecia, ni Portugal, ni algún otro gobierno probablemente lo quiso, a pesar de que intuyo de que había una mayoría de países a favor, pero como es necesaria la unanimidad, pues no hubo ese reconocimiento, ¿no? Y creo que es una buena noticia, ¿eh? Creo que lo peor que hubiera podido pasar es que la Unión Europea se aliara detrás de Trump en el reconocimiento de un presidente que no es legítimo, que no ha pasado por las urnas, porque la Unión Europea en estos momentos, tal y como está el panorama en Estados Unidos y en la región en América Latina, tiene que jugar un papel esencial a favor del diálogo y la negociación para una salida política. Y si se alinea en reconocer un golpe, pues ese papel quedaría totalmente anulado, ¿no? Por lo tanto, ayer por lo menos el no reconocimiento por parte de la Unión Europea es una buena noticia. Porque técnicamente, desde la perspectiva de los politólogos, es difícil calificarlo, etiquetarlo como golpe, habida cuenta de que por el momento no se ha producido una sublevación armada que haya irrumpido en pero políticamente sí tiene las consideraciones de golpe de Estado, ¿no? Bueno, lo que ocurrió ayer hay que cogerlo en su contexto. Hubo una asonada militar hace pocos días, que al final no llegó a más, pero hubo una asonada militar, y en estos momentos el secretario de Estado norteamericano ha llamado a los militares venezolanos a situarse detrás de Guaidó, ¿no? Por lo tanto, bueno, no sé si ayer alguien considera que no fue un golpe, pero desde luego todo el envoltorio tiene mucha pinta de estarse orquestando un golpe, ¿no? Y desde ese punto de vista, esa es una mala solución, sobre todo porque el riesgo principal en Venezuela en estos momentos es que caminemos hacia un enfrentamiento. Y aquí, en fin, hemos apoyado mucho desde el Parlamento Europeo los esfuerzos de mediación, por ejemplo, que ha hecho el expresidente Zapatero o otras personas, porque la única vía para resolver la crisis venezolana es un gran acuerdo nacional y en la negociación. Este tipo de asonadas nos llevan al precipicio. Porque cabe la posibilidad de que termine en una guerra civil, ¿no? Bueno, nadie quiere ponerse en esa situación, pero desde luego todo el mundo sabe que la situación política es muy tensa, que ha habido intentos reiterados ya en época de Chávez y ahora también de suplantar al gobierno por vías no democráticas, y eso pues es un riesgo que no se debe aceptar, ¿no? Y por lo tanto en ningún momento debemos apartarnos de la apuesta por el diálogo, la negociación y una salida política. Creo desde ese punto de vista que en estos momentos la posición del gobierno español es esa, yo lo celebro, más cercana a las posiciones de Zapatero que las de Felipe González, yo lo celebro, y la Unión Europea tiene que intentar seguir jugando ese papel, no de incendiar, sino de intentar mediar. Y eso ayer pasaba por no reconocer, desde luego, un golpe que era totalmente inaceptable. Aunque las posiciones en la Unión Europea, decías, estaban repartidas, porque hemos visto cómo se han pronunciado el presidente del Parlamento Europeo, hemos visto también tanto Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo, como el conservador italiano Antonio Tajani, que se mostraban partidarios de apoyar al autoproclamado presidente, ¿no? Sí, yo creo que en esos tuits, si os fijáis, no hay un reconocimiento del presidente de la Asamblea como presidente legítimo del país, sobre todo en el tuit de Tusk. No la hay porque no la puede haber, porque para eso necesita que los 28 estén de acuerdo y no lo están. Es verdad que se le nota en el tuit que tiene ganas de hacerlo, pero desde luego no hay un reconocimiento de Guaidó como presidente del país, que es lo que estaban esperando algunos, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que, bueno, ayer se paró aquí la cuestión gracias a la posición de algunos países, pero las presiones para que la UE reconozca van a crecer, y yo me espero, tenemos pleno en el Parlamento Europeo de aquí 15 días,
sin duda el PP va a intentar que el Parlamento Europeo exija que la Unión Europea reconozca a Guaidó como el legítimo presidente. Nos vamos a tener aquí pues una batalla política importante, imagino, ¿no? Pero bueno, por el momento creo que la posición de la Unión Europea se mantiene en el intento de una salida dialogada, y creo que eso por lo menos es positivo, sobre todo en relación a la posición de Trump y del Grupo de Lima, etcétera, etcétera. Pues Ernest Urtasun no podía atendernos antes, que estaba metido de lleno en una reunión, pero te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido en cuanto has tenido la oportunidad. Ernest Urtasun, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un fuerte abrazo. Bueno, pues seguimos aquí en La Cafetera. Sabéis que este es el espacio, estáis escuchando la sintonía de la agenda de La Cafetera, que es el espacio que se configura en torno a las noticias que vosotros vais enviando y que queréis que tengan protagonismo en el programa que va recogiendo María. Sí, empezamos la agenda de La Cafetera, en este caso con una información que nos hacíais llegar varias de vosotras, y tiene que ver con España y, bueno, pues con la situación en la que se encuentra la juventud trabajadora. Y es que es el cuarto país europeo con más juventud trabajadora en riesgo de pobreza. Un 19% de la población trabajadora de entre 19 y 24 años se encuentra en riesgo de pobreza, según datos de Eurostat. Unos datos que ha ido recogiendo El Salto Diario. Y bueno, pues en este artículo dice que solo Rumanía, Luxemburgo y Dinamarca presentan peores porcentajes que el Reino de España, que se encuentran muy por encima de la media de los países de la moneda común y del conjunto de la Unión. Los países del entorno, dice, se sitúan en una mejor posición. 11 de cada 100 jóvenes portugueses se encuentran en riesgo de pobreza. En el caso de Francia, solo el 10,6% de trabajadores de entre 24 y 27 años están en esa situación. Y explican que Eurostat considera que existe riesgo de pobreza cuando los individuos tienen un ingreso disponible inferior al 60% del ingreso disponible mediano del conjunto de trabajadores. En el caso español, la evolución de esta situación está marcada decisivamente por la crisis que sufrimos en 2007, la que empezó en 2007, por las políticas de devaluación salarial y por la entrada de formas de contratación precaria. De esta manera, en la década transcurrida entre 2007 y 2017, el número de jóvenes en riesgo de pobreza pasó del 7,5% al 19%. Y ahora nos colocamos, como dice este periódico, en el cuarto país europeo con más juventud trabajadora en riesgo de pobreza. Pero también, hablando de rankings, nos hacíais llegar la información de que España encadena 3 años seguidos como el país con más infracciones ambientales de la Unión Europea. España cerró 2018 como el país con más infracciones ambientales abiertas de la Unión Europea. Es el tercer año consecutivo que ocupa el primer puesto desde que se encaramó de nuevo a la cima en 2015. Bruselas mantenía abiertos el pasado 31 de diciembre 32 expedientes en diferentes fases. Son 2 más que 12 meses antes, y el catálogo de infracciones es muy variado. Abarca desde la contaminación del aire. ¿Os acordáis de todo lo que toda la polémica que ha girado en torno a Madrid Central? Pero es verdad que uno de los toques de atención es la contaminación del aire, dicen, y también la calidad de las aguas, pasando por residuos mineros, caza o daños a los ecosistemas. Bruselas inició 4 expedientes nuevos a España y aceleró 8 a etapas más avanzadas. De los nuevos, uno se refiere a la contaminación del agua por nitratos provenientes sobre todo de granjas de ganado porcino, y otro la gestión de los residuos que dejan los coches cuando llega el final de su vida. Pero también tenemos que, dentro de lo que cabe, celebrar una buena noticia, y es que nace la primera asociación de víctimas de abusos en la Iglesia en España. Se llama Infancia Robada y luchará por la no prescripción de los delitos sexuales a menores, y también hará un trabajo a nivel educativo y social porque las víctimas siguen estando solas, dice. De hecho, el presidente de la asociación decía: lo decimos sin rubor y sin miedo. Ellos, aún enfundados en sotanas y alzacuellos, son los auténticos enemigos de la Iglesia. De hecho, los fundadores de esta asociación también decían: siempre hemos creído importante que estas víctimas sean tratadas con el respeto y la dignidad que merecen. Así que nos encontramos con que se ha creado esa primera asociación de víctimas de abusos en la Iglesia en España. Y para terminar, seguimos con el bloqueo al Open Arms. Berca nos hacía llegar la información de Desalambre de que En Comú Podem exige por carta al Gobierno que levante el bloqueo al Open Arms. El diputado de En Comú Podem, Marcelo Expósito, ha exigido por carta al Ejecutivo el levantamiento del bloqueo del barco de rescate Open Arms. De hecho, decían, faciliten que el Open Arms ejerza sus tareas ampliamente reconocidas. Así solicitaba
La misiva dirigida a la vicepresidenta del Gobierno y al ministro de Fomento. En Común Podem también pretende solicitar la comparecencia extraordinaria del ministro Ábalos en el Congreso de los Diputados, precisamente para explicar este bloqueo al Open Arms que seguimos denunciando. Buenos días, Resistencia. Esto que sucedió ayer en Venezuela es una cuestión que se viene larvando desde hace mucho tiempo. Hace semanas que Estados Unidos dijo que consideraba a Guaidó representante más legítimo de Venezuela. Hace una semana el propio Guaidó dijo que sería generoso con los militares que ayudasen a restaurar el curso democrático en Venezuela. El 20 de enero, en Cotiza, Venezuela, hubo una sublevación de 40 militares que finalmente quedó sofocada. Ayer se materializa lo que yo considero que es un inicio de golpe de Estado. Y además considero que hay injerencia extranjera. Ahora, ¿es el gobierno que hay en Venezuela perfectamente democrático? No, lo dudo. ¿Fue aquello un golpe? Sí, lo afirmo. No hay ningún problema en decir las dos cosas. Hay que ver lo barato que se vende la palabra golpe cuando se trata de un referéndum en Cataluña o de una moción de censura. Y con el mismo rasero, ¿por qué no atendemos a otros países de dudosa calidad democrática, también productores de petróleo, pero que tienen un comportamiento más conveniente? Por ejemplo, podríamos fijarnos en Oriente Medio. Pues en efecto es un debate bien intenso el que se da en torno a esto. Bueno, pero como decía Eduardo Galeano... Quizás el pueblo del Sáhara es culpable porque en sus largas costas reside el mayor tesoro pesquero del Océano Atlántico y quizá también hay petróleo, gas y uranio. En el Corán y en la Biblia podrían estar, aunque no estén, profecías como esta. Las riquezas naturales serán la maldición de las gentes. Before I drift away, speak to my heart, reminding me where I belong. I am not. Luego se dan la paradoja de la información que dan algunos medios. Hablan de la convocatoria de la manifestación espontánea de ayer en la Puerta del Sol. Dicen, no, era una convocatoria que estaba anunciada mucho tiempo antes, hace días. Gran manifestación mundial por la transición en Venezuela. Yo salgo el 23 de enero, decían, y estaba apoyada por algunos partidos políticos de derecha españoles. O sea, esto estaba convocada de antemano. Lo que pasa es que se convirtió precisamente en el epicentro de la información relacionada con nuestro país. Pero ¿cómo de complejos son los datos? Y tenéis que ser un poquito más pacientes, que os he visto en el chat un poco impacientes con este asunto. Entiendo que es un tema en el que a todo el mundo en fin, que a todos nos produce mucha preocupación, pero bueno, ¿qué cosas? Bueno, vamos a oxigenar un poquito sí, porque al final en estos temas, al final la hipocresía política, pues ya la vemos. Pero ayer vi a Amélie, así cambiando un poquito de tema. Sí, ya la había visto, tú ya la habías visto también, ¿no? Sí, pero hace muchos años y me encantó. De hecho, la volvería a ver otra vez. Ya. Me gustó mucho porque además yo no sabía que tenía tantas reflexiones. Hay algunos que decíais, bueno, pero ¿qué podemos analizar de esta película? Hay bastante que analizar. Yo creo que lanza bastantes reflexiones sobre la vida, sobre valorar las pequeñas cosas, sobre distintas formas de vivir cada uno su vida y de hecho han llegado muchos audios, han llegado bastantes audios de oyentes, tenéis que seguir enviando. Eso no quiere decir que lo enviéis. Yo no lo he visto todavía. Es verdad que, claro, entiendo porque si a nosotros nos cuesta cada semana tener que ver la película, entiendo que pues, con todos los líos, follones que llevamos en la vida moderna hoy, a día de hoy, pues entiendo que se hace complicado cada semana ver una película, pero bueno, es un momento también de relajo y es una experiencia bonita saber que lo estás compartiendo con un montón de gente por todo el mundo, que estás viendo una película simultáneamente que vas a poder comentar el viernes, pero ya podéis ir enviando vuestros audios, que de hecho, sorprendentemente, Amélie, ha habido otras películas, pero a Amélie ya nos han llegado unos cuantos audios. Y cuanto antes llegan, más posibilidades de que entren, porque los podemos organizar mejor. Es mítica. Además, he mirado de qué fecha es del 2001. Pero podría ser precisamente de ahora, no ha envejecido nada. A mí me ha gustado mucho, Es una película y es una película para volver a verla.
Sí. Sí. Es una película estupenda. Y la vamos a ver. ¿Qué otra cosa quería yo contar aquí? Una cosa, no era nada de patinetes, de verdad, lo prometo. Era... No me acuerdo. ¿Era sobre la cafetera o sobre...? Era sobre la cafetera, algo de la cafetera, algo que ha pasado, pero ¿Qué ha pasado? Bueno, no lo sé, no es relevante, no sería nada importante. Pero, nada... Cuenta algo, que voy a pensar. A ver pues si ¿quieres que te cuente algo? Sí. No lo pensaba contar, pero Cuéntalo. ha sido algo que me ha pasado esta mañana y mira, y además tiene que ver con Amélie, ¿no? En Amélie, pues hablan de otras formas de vida, también de no vivir amargados, de intentar vivir con cierta serenidad, con cierta felicidad. Y hoy justo me he encontrado una persona que estaba en contra totalmente de esa filosofía. Hoy he cogido el tren, no creo que me esté escuchando, y si no, estás perdonado. Ahí va. Pero, Ahí no, va. pues, y A ver, justo, a ver. bueno, iba en el tren, ¿no? Porque, bueno, hoy no venía de Madrid, he cogido el Cercanías, y entonces iba con mi hermana, ¿no? Y, bueno, pues había pocos sitios para sentarse, y he visto 2 sitios, pero separados. Entonces, yo sí que he hecho alguna vez, de hecho, si veo que 2 personas van juntas, pues les hago el favor y les digo, ¿queréis que os cambie el sitio? Porque a mí no me importa si voy sola. Bueno, pues entonces me he acercado a uno de los pasajeros. Además, me he acercado porque se parecía mucho a Dani Mateo, digo, y me ha dado buen rollo. Bueno, pues no. Entonces le he preguntado y le he dicho, oye, mira, perdona, digo, ¿te importaría si nos puedes cambiar el sitio? Digo, porque, bueno, tal. Y me ha mirado con una cara y me ha dicho... bueno, es que yo no, y no me he enterado ni de lo que me ha dicho porque no he terminado la frase y ha sido como, vale, no te preocupes, tal. Pero claro, me he quedado súper impactada porque, hombre, tampoco es una ofensa, ¿no?, que te pregunte esto. Debía tener un mal día o lo que fuese, yo también lo entiendo. Pero claro, me he quedado planchadísima y entonces el karma pues nos la ha devuelto y justo pues enfrente de donde estaba sentada mi hermana se ha levantado un chico y se ha ido. Y entonces hemos dicho mi hermana y yo, el karma. Ah, sí. Así que bueno, si has tenido un mal día, la verdad que te deseo que hayas empezado bien el día y que tengas un buen día. Yo lo tendré. De todas formas, por ti. Es muy difícil cultivar el positivismo y es muy difícil, cuesta mucho, porque a veces pero también no hace somos falta que seres humanos, traslades tu mal rollo, ¿sabes? O sea, yo entiendo que todos tenemos buenos días y malos días, eso está claro. Pero tampoco te ofusques tanto, o sea, solamente te han preguntado que si le cambias el sitio a alguien, no sé, no me parece muy ofensivo, ¿no? Y entonces ha dicho que no. Bueno, si me ha puesto a despotricar y entonces he sido como, bueno, lo siento, claro, me he puesto hasta un poco nervioso porque claro, la gente me ha mirado. ¿Y qué te ha dicho? Y me ha entrado entre la risa nerviosa. Concretamente, ¿cómo decía que no? Porque a mí me daría vergüenza decir que no, una cosa me dice, así. es que... Y no ha terminado tampoco la frase. Y claro, y luego ha estado como, ¿sabes? En plan, como despotricando por dentro. Y claro, tío, me entraba también un poco la risa. Porque, digo, o sea, no sé. Me entraba risa porque era como muy surrealista, ¿no? Bueno, o sea, no. Es una reacción que no me hubiese imaginado. No lo sé, no lo sé. No sé. También igual yo vengo de ver a Amélie, entonces... Vienes con energía... ¿Ves cómo era una buena elección? Ahora sí, tienes que, sí, pero sí, tienes sí. que reconocerlo porque sí, decías, no, tú y también además tenías dudas. y además lo habían propuesto muchas oyentes. Sí, o sea, y que, lo vamos a agradecer, sobre todo porque también Selva. nos viene bien para oxigenar un poquito, que llevamos unos días, yo ya no sé dónde están los días. Llevamos un tiempo de actualidad política con una intensidad que cuando no sucede una cosa, sucede otra. Ah, mira, me dice Pipi Stroiza, a lo mejor os ha oído el chico de delante, que igual era de la Resistencia. Pues igual sí, sí. A veces esto pasa, me ha pasado. La gente en general, la verdad es que es encantadora. Sí, pero claro, sí, no, ya te digo que es la primera, me ha impactado porque era la primera vez y no, seguro digo que es encantadora los oyentes de la cafetera. Bueno, y también la gente que te gente encuentras en el así transporte público si no escuchan también. la cafetera, no tanto. Salvo que no la Ay, le no podía la haber escuchan. preguntado. Tú eres oyente. Pero entonces igual ya me odiaba, igual te pega, ¿sabes? Igual te pega o algo. A lo mejor escuchaba, no sé. Y entonces mi hermana y yo nos hemos puesto a comentarlo, pero por chatear. WhatsApp. Eso es súper millennial. Eso es muy millennial. Ese tema. Sí. Pero, no, es verdad, me pasó, iba el otro día andando por la calle, además muy de madrugada, y un coche de pronto cruza y casi me atropella, así como a mucha velocidad. De eso como que en realidad fue culpa mía porque me precipité, como en todo el centro de Madrid, ahora es medio peatonal, que no lo es, pero dices, cuando vas andando dices, el que manda soy yo. Cuando vas en coche no, dices, oye, que es más incómodo frenar y tal, y además te arriesgas, porque si no le ves, te lo llevas por delante. Pero cuando vas de peatón, también te crees que un poco que la calle es tuya.
Y entonces me precipité un poquito como encima del coche, pero el coche como que aceleró un poco y entonces yo me eché para atrás y de pronto baja la ventanilla y yo, ya cuando le iba a decir impresentable o dominguero o algo así, me dice que soy oyente de la cafetera. Y yo, bueno, vale, ups, atropéllame. Mátame en el suelo, písame con tus botas, con tus zapatos de tacón, de aguja. Sí, pero ya me entró como cosa, sí. Claro, es difícil porque no puedes ahí... te tienes que... No entiendo, claro, por aquí se ríen por aquí porque has dicho lo de dominguero. ¿Porque es un insulto dominguero? Dominguero, porque cuando íbamos a la sierra, que éramos chavales, que nosotros íbamos de acampada... Sí. Y entonces íbamos ahí, pues nos considerábamos montañeros porque íbamos a pasar una noche por ahí. Y entonces los que iban con su nevera portátil y su mesita y tal, y entonces iban a toda velocidad para llegar al día, pues nosotros pasábamos, domingueros, no sé qué, van a pasar el domingo. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora soy yo el dominguero que va a pasar el día con Y claro, no te vas a ir con la cerveza caliente, te la llevas en neverita, y ya no tengo edad para sentarme en el suelo. La vida te colocas, y el cafetero, sí, podría ser. Pero... Como antes hacías botellón y mirabas con desprecio a quienes entraban en el bar a gastarse 8 euros en un cubate y decías... Pijo. Seguro que lo decías. Nosotros que pagamos aquí todos entre medias, pasando frío, que es lo que mola. Los del y ahora no aguantarías un botellón. Radio, como sois los del extrarradio. Yo ahora no aguantaría un botellón, la verdad. Vamos, yo me muero. Pero yo nunca lo aguanté. Yo nunca pude... Iba allí y tal, y mi amigo Guille, que le gustaba mucho llevarnos a los botellones... Y entonces decía que Guille tiene pinta de botellón. Guille era muy botellero, sí. Claro. Miguel no, Miguel era más... A ver, en verano era súper divertido, en invierno era más duro, pero en verano era muy divertido. Yo no reconozco ese gobierno ilegítimo de la calle. Vale. El gobierno ilegítimo del botellón no lo reconozco. Fíjate que, oye, yo tuve una bronca... Es que además me quedé muy enfadado. Resulta que en el centro de Madrid, uno de los bares en la Plaza del 2 de Mayo, que había sido mítico, el Pepe Botella, que había sido un mítico. Bueno, pues fue uno de los principales impulsores. Estaba en contra completamente del botellón que se hacía en la Plaza del 2 de Mayo y entonces daba entrevistas en todos los medios y tal. Y una vez me encontré con la dueña y se lo dije, le dije, hombre, me parece un poco decepcionante porque yo, que no soy nada partidario de los botellones, que no participo, pero hombre, sí lo considero un ejercicio de una cierta libertad. Es verdad que se puede ser cochino y no ser cochino y tirar las botellas después a un contenedor, pero ¿cuál es el problema? Claro, estaba defendiendo su negocio, porque tiene un bar. Y me produjo una decepción gigante. Ahora lo estoy diciendo, ya no me van a volver a servir una cerveza allí jamás. Pero me produjo muchísima decepción porque dije, hombre, vale, que va contra tus intereses, pero la gente también... claro, hay gente que no puede pagar una copa en un sitio y que el botellón, si pusieran las copas más baratas en los garitos, probablemente la gente no haría botellón. Ahora claro, o es como si coges de un supermercado y te compras una ensalada y te la comes en la calle y te dicen, no puedes comerla aquí porque esto va en contra de mis intereses. Sí, pero como me dijo a mí un directivo de la SER una vez, le dije, pero ¿cómo en una conversación clandestina que tuvimos, dije, pero ¿cómo vais a considerar a mí un enemigo? O sea, nosotros, La Cafetera, que es un programa de radio clandestino, marginal, que no... Y dice, mira, si a un bar le ponen una fuente delante de la puerta, preocúpate. Entonces dije, bueno, somos una fuente. Somos la fuente. Somos la de fuente. Beber en la puerta de la SER. la fuente que hombre, sacia la sed de... La sed de la SER. Ahora estarán escuchando, luego se enfadan un montón conmigo por estas cosas, ¿verdad? No, sí es broma. No, ya no sé. Sí, tengo muy, muy buenos amigos en la SER, luego me cuentan todo lo que se dicen ahí. Esas cosas no se cuentan. Sí, no, pero me lo cuentan. Dice, hay un jefe que está súper enfadado contigo por ahí, que va por los pasillos ahí rumiando, súper enfadado. Digo, pues ya se puede desenfadar. Como el del tren. Si me paso el día yo elogiándoles ahí, digo, si soy todo alma, soy todo bondad. Manantial cafetero. El manantial cafetero, todo bondad. Pero bueno, más cosas. Teníamos algo que contar. Pero no. Ayer, por cierto, hablando de la SER, mira, ayer estuve escuchando, creo que es uno de los mejores programas de radio de la historia. El que hacen Buenafuente y Berto Romero. Buah, sí. El podcast ese es lo mejor de la... Bueno, y Leitmotiv también. Y Leitmotiv también en la tele. Con Bob Pop. Somos fans de Bob Pop. Es que somos fans de Bob Pop. Somos muy fans de Bob Pop. Pero no, me pasa con Nadie sabe nada de la cadena SER y con Berto y Buenafuente, y entonces me lo pongo en podcast y cuando salgo a andar o voy a nadar, que me lo pongo... Oye, ¿sabes que venden esto lo tienes MP3 que contar. acuáticos? Esto tienes que contarlo, porque yo no lo sabía. Pero si es que, ¿qué es lo que nos queda por ver? Pero es que los venden en Decathlon por 10 euros. Es que
esto ya... Explica. Bueno, pues que venden unos aparatitos de MP3 que son sumergibles. Entonces te los enganchas en el gorro y cuando vas a nadar estás escuchando música mientras nadas. Esto es increíble y no le pasa nada. Y no son acuáticos, MP3 acuáticos. Y entonces ahí me bajo podcast y los escucho. Escucho Carne Cruda, escucho a Alberto Romero, a Buenafuente. Y vas escuchando cosas. Y claro, te pones música épica y soy Tarzán cuando nado. Con mi barriga, soy Tarzán en versión vallenato, pero sí. Qué bien nada la gente, ¿eh? Sí. Sí. Ahí. Yo fui a natación desde muy pequeñita porque tenía miedo al agua. Por lo visto montaba unas alucinantes con 4 años, era muy pequeñita. Y nada, era tocar el agua y ya vamos. Si no llega a ser por la natación, no hubiese tocado el agua. Sí, pues es una... Dice Atisbo Futuro, lo que pasa es que si se te mete el agua no se escucha bien. Ya, lo malo es que es verdad que... Pero bueno, te lo aprietas un poco con el gorro y tienes diferentes... ¿No te ha entrado nada de agua? Porque si te entra Sí, te lo agua... tienes que quitar de vez en cuando, pero compensa tanto... Sí. La experiencia es tan diferente nadar así, porque luego ya te lo quitas y dices, oye, ahora oyendo los chapoteos, no sé qué, y la voz que se oye a lo lejos, se oye, a ver, los de la calle 2, que se vayan a la derecha, y vas escuchando ahí a los entrenadores, a los socorristas y estos que están ahí. Mira, están hablando de los traumas de pequeños cuando ibas a natación. Soy Aquaman. Dice, tenía como 4 años y no se me olvida qué mala era mi profesora, dicen por aquí. En natación, sí. Yo no fui a natación. ¿No? ¿Tú no fuiste? Aprendí a nadar en el río. ¿Ah, sí? Desnudo. Yo en la piscina, pero luego iba al mar también. En la piscina. No, aprendí a nadar, sí, en la piscina, pero aprendías con tus padres, con tu madre, que te agarraba así, te hacía flotar un poquito, aprendías a chapotear. Pero ¿sabes por sobre todo también, en parte, por qué fue? Porque, por ejemplo, mi abuela por parte de madre, siempre le había dado mucho miedo meterse, pues bañarse en el río y tal, y el agua siempre le había dado muchísimo miedo, y le dijo a mi madre, no dejes que tu hija tenga miedo a esto. Dice, porque no quiero que pase lo mal que lo he pasado yo, ¿no? Porque al final es algo que es difícil de quitar. O sea, es fácil de quitar ese trauma. Desde pequeñito, pues te llevan a natación, lo pasas un poco mal y tal, pero bueno, luego te compensa. Dice, pero claro, es algo que si lo vas dejando, es una fobia que no puedes controlar. Y entonces, claro, pues eso también le empuja un poquito a mis padres a decir, vamos, a ver. Y además, viviendo en Mallorca, no puedes tener miedo al agua, ¿sabes? Claro. Pero mira, dice por aquí que yo tenía mi primer día de natación, dice Alberto. Vomité de los nervios que tenía. Oh, pobre. Sí, claro. Pero ¿cuántos años tenías, Alberto? Dice, no, tenía... Hombre, bueno, también... Oye, hay gente que aprende a nadar muy tarde. Sí. Esto también es verdad que... Ahora es más difícil, ¿no? Porque ahora como que nos movemos mucho, es más fácil. Yo no conozco a nadie que no haya visto el mar. Conozco una mujer en Castellote que nunca ha viajado a la costa, pero es una mujer muy mayor y es raro, ¿no? Incluso, vamos, desde luego en Castellote no es una excepción, pero es verdad que antes el mundo era un poco así, ¿no? Antes Hombre, a ver, es verdad que tenías que ir en burro hace 70 años y claro, no te ibas a ir a la costa en burro. Pero también te digo, aquí viviendo en Madrid no tienes, o sea, a no ser que te fuerces a ir a una piscina, no tocas el agua. Quiero decir, que no tienes playa, no tienes nada. Barba Azul dice, yo también soy muy de despelotarme. Lo que pasa es que en una piscina no puedes. No puedes. No es muy higiénico. No, pero no es por higiene. Dice, no me ha dado el mundo, pero ¿tú dónde vas a nadar? ¿Dónde se monta tanta fiesta? No, pero yo, por ejemplo, a mí me enferma. En una piscina obviamente no, porque bueno, pues por respeto, porque las sensibilidades son muy amplias y vas a lo que vas a nadar y ya está, no andas en estos debates, pero por ejemplo a mí me enferma en la playa o en un río, en un pantano, tenerme que poner un bañador, que lo hago por pudor hacia los demás, pero no por pudor mío, sino por no incomodar a la gente. Esto te va a encantar, sí, dice Martinelli. No me gusta bañarme con bañador, ¿qué voy a hacer? Te dice, el próximo nivel, Fer, son los auriculares por conducción ósea. Son más caros, pero resisten mucho más y se oyen mejor debajo del agua. Ah, mira. ¡Hola! Mira, dice, tú como yo también aprendí a nadar en el río, el mejor lugar para darse un chapuzón. Dice, sí. O lo que pasa es que depende del río y de cómo esté limpio, ¿eh? No, con eso no se puede ser. No. A mí me gusta... Ayer Berto Romero decía... A mí me gusta el río, pero no de fango en el suelo, sino de piedrecitas en el suelo y el agua clarita. Pues es muy divertido. Como el matarraña. Es muy divertido. La verdad es que estuve a punto de tuitearla, pero dije, se va a montar y para que me la pongan en la portada de Periodista Digital, paso.
Solo me faltaba aparecer con la cola foto? al aire y tener que demandarles. Dios, no es buena idea. Es que Buenafuente se reía mucho porque decía que había demandado unas revistas que le habían hecho unas fotografías y que le habían sacado con el culo al aire y que entonces había dicho, y había ganado todos los juicios y ha ganado bastante dinero con eso, pero dice, yo había dicho que lo iba a donar todo a causas, pero cuando empecé a ganar juicios, a causas solidarias, cuando empecé a ganar juicios dije, ¿para qué hablas tan rápido? Y dice, mi culo ha dado más dinero a la solidaridad que cualquier... Decía muy, muy gracioso. Pero, no, que digo que en los lugares donde hay barrillos, muy divertido, porque pareces ¿cómo se llaman los los nativos australianos? ¿Cómo se llaman? A ver, que seguro que alguien en el chat me saca de... ¿Pero por qué? No entiendo. Aborigen, pareces un aborigen, porque coges el barrillo y te lo restriegas. Una vez en Castellote nos disfrazamos de aborígenes. Y entonces coges eso que es como sí, o sea, para jugar muy bien, pero luego para tocarlo con los pies... Que te lo rebozas, pues se te queda la piel, claro, esto está lleno Depende de lo limpio que esté el río. Hombre, no. Si quieres te vas a bañarte en una central nuclear. Hay distintos niveles y sí, yo sé los niveles que hay. Mira, las centrales nucleares alrededor seguro que parece que está muy limpio. Lo malo es que luego a lo mejor te iluminas por la noche. A lo mejor se te pone la cabeza azul. ¿Sabes? Los pies, te imagínate sacar los pies por dicen, pero si hay zapatillas para meterte en el río en Decathlon por 5 euros. Ya, pero yo cuando me he metido ha sido... cosas raras del río y una cosa que se llaman chanclas. Ya, pero no, yo voy al natural. O sea, ¿tú vas con chanclas? ¿Te metes con chanclas a...? Yo no. Depende. ¿Al río? No, bueno, sí, al río sí. Entre otras cosas porque yo soy de piel sensible. Yo soy de pies muy sensibles. Pero si el barro es muy bueno. Pero lo que pasa es que a veces hay piedras, hija. Y entonces pero las piedras a mí no me molestan. A mí sí, acabas pinchado. Mira, el otro día fui con unos amigos a un sitio que hemos descubierto, que me han descubierto, alucinante en medio de las montañas, donde hay un círculo de piedras redondo. Pero al más puro estilo, ¿cómo se llama esto? Donde es en Irlanda, en Escocia, este círculo de piedras que hay. Vale, sí. El Blingenhanden. Bueno, pues hay una cosa en España que ha hecho alguien en medio de las montañas. No voy a revelar la ubicación de este sitio porque es un sitio para ir a reflexionar. Entonces me lo enseñaron y flipé en colores. En un valle que se ve todas las montañas y entonces hay un círculo de piedras grandes donde vas allí a sentarte y a mirar al vacío y todo esto. Stonehenge. Bueno, parecido a Stonehenge, pero con piedras más pequeñitas. Pero muy espectacular, un sitio muy espectacular. Y entonces, por respeto, entras descalzo. Dejas los zapatos en la entrada. Y entras. Y claro, eso está lleno de... Pues esto es España, está lleno de cositas de pino. Yo al grupo con el que iba no me atrevía a decirle nada, pero se me taladraron los pies, que también me hice la pedicura. Madre mía, qué rastros de sangre estuve dejando yo en el Stonehenge en español. Como para que analicen un día, van a decir, aquí se han hecho sacrificios humanos, sí, los de mis pies. Yo como iba con un grupo y estaban todos como muy... Pero dicen que es bueno que andes sobre piedras y esas cosas. Sobre piedras sí, pero claro. Yo te digo que sobre las ramitas de suelo y eso, pues no... Las ramitas de suelo. Sí, así que nada. Mira, dicen, en Laguna Negra hay un círculo de esos, ¿no? No estaba allí, pero está muy bien. Así que... Bueno, que nos vamos. Vale. ¿Qué ha pasado? No, nada. Ya está tarde, me hacéis muchas gracias. Son las 10:10, sí, nos hemos retrasado. Mira, dice Pablo Martínez, vivo en Finlandia. No hay nada como ir a la sauna desnudo y después nadar en el lago al anochecer. Claro, pero es que aquí no tenemos esas cosas. Mira, me pasó, Pablo, voy a contar una anécdota. Me pasó una vez, yo tenía una novia entonces hace un montón de años. En ese tiempo corrían los años... Imagina, Sicilia, 1925... Ese joven Fernando Berlín... Todo esto era campo. No, te voy a contar esta anécdota, Pablo. Imagínate, Madrid, 1997, sería 96, una cosa así. Me fui con mi amigo Miguel y con las parejas que teníamos a Finlandia. Y entonces cogimos una cabaña. En Finlandia, la verdad es que si buscáis un plan tranquilo, es la cosa más excepcional que he visto. Porque hay cabañas de madera al más puro estilo de película, delante del mar, delante del lago, en plena naturaleza, rodeado por los osos, no, los coyotes, bien. O eso no es sé qué animales. No. Eso me tranquiliza. En plena muchísimo. Naturaleza, pero con tu propio embarcadero, con tu barquita de madera, atardecer, unos sitios increíbles. Y cada casita de esas tiene sauna, porque en Finlandia, claro, en invierno hace mucho frío y hay saunas. Y entonces cuando llego al avión, me toca estar sentada al lado de una chica muy guapa, muy bonita, muy mona. Y entonces
dice, oye, tengo mucho miedo a volar, ¿te importa que te dé la mano? Y entonces yo, que estaba a su lado, digo, claro, estaba la que era mi novia entonces al otro lado, y digo, yo miro y digo, no sé, daros la mano vosotras, yo qué sé, ¿sabes? Bueno, total, que claro, no te preocupes y tal. Y entonces despega el avión y dice, es que me voy a vivir a Finlandia. Dice, durante un año, dice, he pedido allí un Erasmus y entonces me voy a vivir un año a Finlandia. Y dice, y claro, me ha pasado una cosa, dice, me vengo sin bañador porque lo que me han dicho es que aquí es una falta de respeto. Y esto te lo dijo a ti. Y esto me lo está contando. Y yo ahí sentado, imagínate, ese joven Fernando Berlín de 26, 25 años, en fin, con la vida y las hormonas y todo eso. Y entonces me dice, y además un poco pacato, porque yo, en fin, tengo ahí también un pasado. Y me dice, es que además aquí está considerado una falta de respeto ir a la sauna y llevar ropa. Entonces yo he dicho, pues oye, si hay que integrarse, hay que integrarse. Aquí hay que ir desnudo. Claro, me parece normal. Pero entonces me pareció bastante... Y no tiene más historia que esa. ¿Y fuiste desnudo a la sauna? Bueno, ¿pero era una sauna...? No, pero no, ya no fue con ella. Ya eso no... Pero a la sauna iba... Es que he mezclado historias. Vale, no pasa nada. Junta historias que no tienen nada que ver. Luego en la cabaña sí tenía su sauna, pero allí estaba con mi amigo Miguel y pues tampoco tiene mucho misterio. Es buena idea lo que dice José Antonio. Dice, cuéntame la resistencia. Puede ser una buena sección. Sí, Lo que pasa es que solamente podrías contar tus cosas, porque en realidad yo no tengo tantas cosas. No, lo que pasa es que no te atreves a contarlos, hasta que pierdas un día el pudor, como me ha pasado a mí. Que yo de pronto el problema es que cuento mis cosas. No me han pasado tantas cosas en la vida, de sí, verdad. claro, si ponemos a arañar... Mira, aquí, oye, los propios oyentes cuentan aquí sus cosas. Yo, por ejemplo, no he estado en Finlandia. ¿En Finlandia? Finlandia es muy bonito. Finlandia es muy bonito. Es de los sitios... donde... Sí. Pero bueno, mira, dicen por aquí, yo tengo 1000 anécdotas y podría escribir varias trilogías. Cuéntanos, si nos encanta. Claro, envíanos audios. Dice, ¿qué pasó después de la sauna? Pero sí, a ver, Ángel, es que lo he contado muy mal. No íbamos a la misma sauna, o sea, ella contó eso y a mí se me quedó en el córtex. Tú creías que iríais a la misma sauna, pero podía anhelar ir a la misma sauna, pero no pasó eso. Como hay una escena en mi imaginación. Con una escena de Amélie, y ya no cuento nada más de Amélie, pero en una escena de Amélie que ella creo que está haciendo algo en la cocina, está cocinando tal, y entonces es la típica escena, ¿no?, de... Pues ella está pensando y al lado se ve como un pequeño bocadillo de cómo se imaginaría ella que entraría el chico que le gusta a su casa y entonces la recibiría. Y claro, todo está en su imaginación, como tú con esta chica de la sauna. Pues tú en tu imaginación estarías pensando en cómo estarías tú en la sauna con ella. Pero claro, eso luego nunca ocurrió. No, yo no pensaba eso porque yo tengo una mirada pura. Yo mi mirada es pura, lo que pasa es que todo lo ensuciáis. Sí, seguro. Sí. Bueno, dice Aisa, oye, los audios los leéis tardes. Para un día que os mando algo, dice Aisa, pero hemos revisado. Aisa. Los de la película los he dejado en barbecho. Bueno, es que los de la película son para mañana, Aisa. Hasta mañana no pondremos los audios, pero enviádnoslos, porque es que si no es muy difícil que los metamos. Dice... Si eres del norte y estás cubierto de pelo, a los 10 minutos en una sauna terminas saliendo escaldado, dice Sbroker. Sí, yo tengo un amigo que tiene pelo por el cuerpo, pero una pasada. Espera, ¿cómo hemos llegado a esto? No, estaba hablando... Ya sé por qué te gusta tanto el Nadie Sabe Nada, porque es un poco este rollo, ¿no?, de improvisación, y vamos pasando de unos temas a otros. Solo que ellos lo hacen con ingenio. Ya, eso sí. Ellos lo hacen con creatividad. Y nosotros tiramos de neurona y de la que nos queda viva a esta hora del programa. De la que sigue sobreviviendo. Estoy aquí, hola. Hola, soy tu neurona. ¿Hay alguien? Pues eso, sí. Eso es lo que oyen algunos que yo conozco. Hola, soy tu neurona. Pero bueno, que... no sé qué iba a decir. Iba a decir... que tengo un amigo que tiene muchísimo pelo en el cuerpo. Es una pasada, o sea... Y un día le dije, macho, pareces un osito. Digo, sí, es verdad, es muy... ¿Y qué tal? Hay gente, qué curiosas sois las mujeres. No, el hombre está acostumbrado, sabe que tiene mucho pelo en el cuerpo. Pero las mujeres sois muy curiosas, porque hay mujeres que le gustan los hombres que no tienen un solo pelo en el cuerpo. Yo soy de esos, no tengo, o sea, soy totalmente invérbico y impelibérbico. Y luego hay mujeres que no... también hay puntos medios en la vida, Fer. Ya, bueno, pero que es verdad, ¿no? Bueno, y también hay hombres que les gustan hombres con mucho pelo, osos. A mí me explicaron el otro día que yo no sabía que hay como... dice seguro que a mí me confunden con Chihuahua. Lampiño, yo soy lampiño. ¿A quién te confunden con Chihuahua? Es broker. Es broker.
Dice Aisha Black, dice, como yo, pero no sé si pero tú mira, tienes dice, mucho o poco. mira, dice Pablo, que es el que nos hablaba de la sauna de Finlandia. Dice, normalmente vas desnudo con gente de tu mismo sexo. Si entran chicos y chicas, hay gente que se pone bañador, pero todo depende de lo pudoroso que sea cada uno. Hombre, pues yo qué sé, también... Pero pasa como en las playas nudistas, que hay... luego, o sea, indudablemente tenemos unos prejuicios absolutamente lamentables, herederos del nacionalcatolicismo que nos tiene, que nos ha dejado en un estado de pacatería absoluta. Porque como dice Mamen, no hay nada como nadar desnuda, en el mar, en un pantano, una piscina, y volver un poco a los orígenes ya. Pero es verdad que en toda esta cultura tan pacata que hemos recibido, te vas a una playa nudista, te encuentras con alguien a quien conoces, y entonces vas mirando como, sí, aquí somos todos muy modernos, pero todos mirando al horizonte. Sí, ahí tal. Pero luego de reojillo miras un poco, porque la curiosidad te puede. Cuando al final todos tenemos el mismo, o sea, tenemos las mismas partes del cuerpo. Quiero decir, bueno, sí, las mujeres por un lado y los hombres por otro, pero quiero decir que no es algo extraordinario. Sí, pero contribuye también el hecho de que, dice, pero es que, oye, ni la gente que más habitualmente hace nudismo puede evitar ese gestito de curiosidad, de mirada así como de, bueno, sí, hombre, ¿no? Y que aunque no quieras, te ruborizas o te genera una situación incómoda. Mira, dice Marta, en Alemania, todos juntos en la piscina termal, terminamos desnudos tras las conferencias de profesores con los mismos con los que has compartido la charla intelectual. Bueno, está bien. Bueno, es que así debería ser también, o sea... Está muy bien, está muy bien. Pero claro, oye, pues cada uno, así son, las culturas del norte de Europa. Nosotros lo que pasa es que todavía estamos, pues eso como... Dice Fran, hombre, pues aquí en Uruguay no hubo nacionalcatolicismo y el pudor es el mismo o más. Dice, creo que es totalmente humano. Bueno, pero es humano moderno. Vamos a decir que esto... Pero también tiene una parte cultural fuerte. Toda la parte cultural. Sí, o sea... Toda, es cultural. Sí. Esto a mí más que nada porque lo ves, por ejemplo, en los niños. A los niños y las niñas les da igual ir en bolas por la calle. Totalmente. Es que además, oye, pero a mí me resulta increíble. Ahora miras, dime un solo lugar en el mundo donde no haya presión o bien religiosa, moral o generalmente religiosa, pero presión que permita una vida un poco, digamos, un poco... Porque antes decía, las islas francesas, ¿cómo se llama este francés? Oh, madre mía. Bueno, estoy tan licuado que no vamos a seguir por este. Pero es verdad, yo estuve mirando el mapa y dices, los países que no están bajo el paraguas islámico, que por lo tanto no permiten ciertas conductas en las playas porque no están... tal, sí, claro, luego dices, no, si has andado 150 kilómetros en todo terreno, cruzando montañas, ahí te puedes bañar desnudo o hacer el amor en la playa, no pasa nada. Pero lugares donde... digamos, se permita libertad, donde la gente no cuestione al de al lado, donde sepa que, oye, es que si me voy a la Polinesia francesa, espero que en la Polinesia francesa, que tienen una mirada diferente sobre la naturaleza, la vida, el hombre, el ser humano, tal, no sé qué, pues que no te anden juzgando. Y es imposible, no queda ya un solo lugar en el mundo. La globalización de la moralidad ha llegado a todas partes, es una cosa increíble. Y le preguntaba, digo, ¿dónde queda algún jardín del Edén en la Tierra? Donde no te juzguen. Poquísimos, y se lo he preguntado a todos los viajeros que he conocido, viajeros de estos que se han recorrido el mundo, y me dicen, hombre, cuando no hay un gobierno islamista, hay un gobierno que tiene fundamentalismo católico, cuando no hay una mirada moralista que lo han reconvertido en otra cosa, pero siempre termina, dice, claro. Lo que tú entiendes como jardín del Edén no existe como tal, esto no. Dice Mamen, nunca me dio pudor desnudarme en la playa desde que era muy jovencita. Dice, la moral sobre este y otros temas está destruyendo toda la libertad individual. Y luego está, claro, la nueva moral de lo público. Todos somos personajes públicos y terminan tus fotos en internet en 2 días. Incluso hacer topless no es que esté mal visto, pero es que en el momento en que alguien hace topless siempre va a haber gente curioseando y señalando y mirando. Somos, sí, no sé, tenemos esa patología. Eso sí, es así. Bueno, pues que si no habéis visto a Amélie, tenéis que verla. Y si habéis visto a Amélie, enviarnos un audio. Así que mañana. Sed generosos. Dice, animaos a hacer un programa desde Finlandia, en directo, desde el bosque, en una cabaña al lado de la chimenea. Descalzos. Dice, yo os hago de guía, dice Pablo, la cafetera de los expatriados. Pablo, envíame un mensaje por privado. Vamos a gestionar eso, ya estamos empezando Bueno, espérate, que igual él se va, ¿sabes? Y ya no vuelve, ¿sabes?
¿sabes? Vamos, o sea, tú prepara... Y a lo mejor me llama un día y me dice, oye, mira, que he pensado que me quedo en Finlandia. Tú ya vas haciendo y yo desde Finlandia pues hago de... Yo de vez en cuando... De guía expatriado. Os envío un WhatsApp audio. Sí. Os envío un WhatsApp audio diciendo... Pues entonces, me parece mal que Albert Rivera... Entonces te ocupo la casa. Bueno, desde Finlandia ya te envío una postal, quiero decir, ¿sabes? Ya, igualmente recuerda regar las plantas, ¿sabes? ¿Qué quieres que te diga? ¿Sabes? Bueno, que... Pero las facturas te las envío. También, ¿no? No hagas mucho gasto. Si es posible, no hagas mucho gasto. Bueno, gracias a todos, de verdad. Mañana más, y un abrazo muy especial para los expatriados, en efecto, tú, Pablo, que estás en Finlandia, pero tantos y tantos que están fuera y que nos dicen, es que este ratito de la sobremesa cafetera también me ayuda, me acompaña muchísimo y me ayuda a oxigenar un poquito la vida con tanta presión que tenemos con la política y tal, y nos gusta mucho el espacio de la sobremesa cafetera. Algún día... Mira, María, te puedes quedar tú haciendo la cafetera y yo directamente hago la sobremesa cafetera por la noche. Sí, claro, qué morro. Bueno, tampoco está... Jolín, tampoco... Pero ¿y cómo vas a hacer la sobremesa sin mí? Eso también es verdad, puedo hablar solo. Que ya bien. es lo que le falta a mi cerebro. Oigo psicofonías. Creo que el vecino está ahora mismo haciéndose un vaso de leche. Puedo pegar recortes de periódico en las paredes y hablar solo. Bueno, apaguemos el fuego, el la fogata de la mañana y... El cerebro, esa neurona que nos quedaba. Adiós, neurona. Cuidaos, Eric, gracias. José, Rubén, Jode López, Ángel, muchísimas gracias a todos, Mamén, por vuestra compañía. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, allí donde estés. Gracias, Mary. Adiós a todas. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Care